Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Silvestre López Portillo. El invitado del día de hoy conoce como nadie la televisión. ¿Por qué? Pues porque empezó desde abajo. Hoy en día es uno de los productores más importantes de la televisión mexicana. Ha estado a cargo de la producción de 24 telenovelas en total y le han entregado a sus colaboradores más de 20 premios telenovelas, de los cuales 2 han sido por mejor telenovela para nuestro invitado. Uno en 1990 por Mi Segunda Madre y otro este año por Mi Corazón es Tuyo. Por si esto fuera poco, sus producciones han llegado con éxito a más de 65 países. Además de productor, se ha desempeñado como director en un largometraje y otro cortometraje. Ha abierto escuelas de actuación y ha incursionado en el mundo de la radio. El crítico de televisión más importante en nuestro país, Álvaro Cuevas, dice sobre nuestro invitado: es uno de los productores de televisión, más importantes de nuestro país, un hombre visionario al que vale la pena estudiar y admirar. La Universidad de las Américas Puebla y El Interrogatorio le dan la más cordial bienvenida al productor Juan Osorio. Ahora sí. Muy bien. Oye, me encantó, qué bonito recibimiento, muchas gracias. A mí me gusta mucho estar siempre detrás de las cámaras y les platico esto porque pues es más fácil gritar y ordenar, pero cuando estás aquí enfrente, sí te da nervio, ¿eh? ¿Te pones nervioso? Sí, cómo no, por supuesto. Pues digo, si tuviera la cara de Sebastián Rulli y el cuerpo de también de Fernando Colunga, pues no me daría nervio, total. Pues como sea. No me van a oír, me van a ver, pero en este caso ni me ven ni me oyen. No. Hoy es un interrogatorio especial porque hoy tiene autorizado también todo el crew, precisamente todos los estudiantes que están atrás de las cámaras, de obviamente entrar, de interactuar, de platicar, de hacer. Entonces, si estás a gusto y cómodo, vamos a empezar. Gracias, Silvestre. Aparte, quiero agradecerlo públicamente que me hayas invitado. Hay una bonita amistad que tengo con el señor. He aprendido mucho y el estar aquí es un honor, de verdad. Y por supuesto, vamos a empezar. Y además quiero decirle a nuestros alumnos invitados que pueden preguntar lo que quieran, ¿eh? O sea, de verdad, no importa que interrumpan. Si en ese momento desean hacer la pregunta, levanten la mano y háganlo, porque si no, después se me olvida la respuesta. Entonces, mejor de una vez. Así es que venga. Ok, Juan, primero que nada, nombre completo. Juan Osorio Ortiz. ¿Dónde naciste? En México, DF. ¿Quién es tu padre y qué hace? Mi padre ya murió, es una persona que se dedicaba al comercio y él curiosamente muere por una insuficiencia renal y eso me lleva a investigar, cuando iba yo con los doctores, que en nuestro país no existía la cultura de la donación de órganos. Y eso me invita a hacer con Fundación Televisa y con diferentes gobiernos programas cada año que se llamaba Donamor, donación de órganos, la cultura, y esto lo hice durante 6 años, precisamente porque en ese momento, bueno, pues por la falta de un riñón y porque se avanzó la enfermedad, mi papá yo creo que tenía que cerrar un ciclo, como toda la vida, pero en ese momento yo descubrí que nosotros no teníamos esa cultura y que nos cuesta mucho trabajo todavía romper con ciertos tabús. ¿Qué hacía tu papá? Mi padre era Juan Osorio Ortega, era un agente de negocios, de comerciantes, etcétera, era una línea de camiones que además él creía que yo iba a quedarme con ese negocio, y lo cual una sola vez lo acompañé, yo me acuerdo que estaba en la secundaria, y lo acompañé a una entrega, un trabajo. Y como vi cómo era el asunto, no, pues yo dije, no soy de aquí. Y entonces le dije, no me voy a quedar aquí. Se enojó y no me regresó a la casa en el camión. O sea, me regresé yo en camión a la casa. Y bueno, eso yo en ese momento decidí que mi vida iba a ser otra. Y bueno, en ese momento él no aceptaba. Mi papá estaba con una formación a la antigua, entonces siempre era lo que el papá decía, se tenía que hacer. Y como yo no estuve de acuerdo, bueno, pues a la edad de 14, 15 años, tuve que emigrar de mi hogar, me fui de mi casa y fue donde empecé a bregar, ¿no?, en la vida. Y a estudiar y combinar esta situación hasta que, bueno, pues en algún momento regresé a la casa y le dije, trabajo en tal lado y hago esto y esto, ¿no? Entonces fue como un reencuentro padre y bueno, fue la única diferencia que tuvimos mi padre. Mi madre, pues, es una ama de casa.
Tu madre, ¿quién es Sí. tu madre? Catalina se llama. Yo le digo a la secretaria porque siempre contesta el teléfono en la casa, entonces. Sí, o sea, mi madre ahora tiene 80 años, pero como pues está en una etapa afortunadamente bien, pues yo creo que dentro de su tiempo se entretiene con el teléfono, ¿no? Como somos varios hermanos, pues bueno, es un trabajo muy eficiente el de la secretaria. No tiene hoy en día que hacer, es una mujer viuda. Pasó un momento muy difícil que ahí también aprendí. Créanme que todo lo que yo hago en mis novelas, a las personalidades y personas que voy encontrando, me gusta platicar porque hay cosas que me gusta implantar en mi novela, ¿no? Mi madre de repente cayó en una depresión muy fea cuando mi papá se murió y fue un ejercicio muy especial para lograrla que tomara otra vez esas ganas de vivir y ese entusiasmo y lo logramos. Hoy en día mi madre ha aceptado la pérdida de mi padre y ha aceptado que tiene un compromiso y un por qué vivir, ¿no? Y eso es muy padre. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Quiénes son y qué hacen? 8, 4 hermanos, 4, sí, mi padre, por eso me dediqué a la tele, porque algo debe haber que distraiga a una familia, ¿no? 4 hombres y 4 mujeres. Mis hermanos, todos, ninguno se dedica a esto, cada quien tiene su vida formada y soy el único que se dedicó a este medio. ¿Eres el mayor? Soy el mayor. Y De 7 8. abajo. Y 7 para abajo. Ok. ¿Cuál fue el primer programa de televisión que viste? ¿Te acuerdas que viste? ¿Qué vi? Sí, ¿qué no, viste? Teatro Fantástico. No, Teatro Fantástico. Había una negociación en mi casa, porque la televisión en ese tiempo, hoy en día ya ni existe la marca, se llamaba Motorola. Y esta televisión está en la casa, y entonces se prendía por ciertos horarios. Y Teatro Fantástico pasaba los domingos con Cachirulo, entonces yo negociaba durante toda la semana para que me permitieran ver este teleteatro. Entonces, mi padre, pues obviamente había ciertas actividades que tenía que hacer en la casa, cumplir para que me dejara ver eso. Pero yo tenía un grave conflicto en mi vida existencial. Yo quería saber cómo un ser humano normal, y se van a reír, pero de esa era la percepción que yo tenía chavito, cómo un hombre puede entrar en una pantallita de esas, ¿no? Entonces, un día deshice la televisión porque pues, desarmé un día que no me vieron, le quité el cinescopio y todo y pues fue un desastre porque deshice la televisión, me regañaron, pero yo, pues es la ignorancia, ¿no? Yo pensaba, pues, yo quiero saber cómo meten un nombre aquí. Y así fue de rastrear el cable y llegar un día a Televicentro y saber que ahí era el cerebro donde llegaban estas imágenes. ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo eras tú de chico? ¿Dónde estudiaste la primaria? La primaria la estudié en una escuela que se llama La Holanda, luego la Club 2030, luego la secundaria era muy rebelde, me corrieron, volví a entrar a otra, luego era muy inquieto, la verdad, Sí. ya sé. Ya la preparatoria, pues ya la tomé más en serio porque era una negociación, si no, no podía trabajar. Y entonces la estudié más por necesidad que porque me gustara. La verdad es que yo soy una gente que la escuela me ha costado mucho trabajo. Acabas de decir, ya van varias veces que dices la palabra negociación y yo creo que va a ser un punto interesante a lo largo de tu carrera. Te la has pasado negociando. Negociando. Sí, yo creo que es una palabra que yo tengo muy presente. Creo que en la vida todo lo que quieres llegar hay que negociarlo. O sea, vas a negociar con tus hijos un permiso, vas a negociar con tus jefes una decisión, vas a negociar con tu equipo de producción. Donde te pongas vas a negociar. Porque es una parte, las relaciones de pareja hay que negociar también. O sea, entonces yo creo que es una palabra que en mí siempre va a existir, ¿no? Y siempre que me siento con un escritor, con un director, siempre automáticamente sé que si me voy a poner del escritorio para atrás, voy a negociar. Si la negociación avanzó y va de acuerdo a como yo la quiero, me voy a pasar frente al escritorio y quito esa barrera. Okay. Esa es una parte dinámica que yo tengo. ¿Cómo fue? ¿Por qué eras rebelde en la secundaria? ¿Qué era la rebeldía de Juan Osorio en la secundaria? Bueno, en ese tiempo yo creo que era que no encontraba lo que yo quería, aunque me gustaba la televisión. En mi casa había cierta disciplina y dictadura de que, bueno, pues yo tengo este negocio y eso te vas a dedicar tú, que eres el mayor. Y luego eso que no me gustaba mucho, yo debo compartirles eso de que, porque eres el mayor te tienes que portar así, porque eres el mayor es el ejemplo, porque eres el mayor la escuela. Eso me molestaba mucho. A la fecha no estoy muy acostumbrado a que me digan qué tengo que hacer, ¿no? O sea... ¿A que seas el ejemplo?
o a que seas el ejemplo. Sí, tampoco. Entonces, eso empezó a crearse una rebeldía en mí. Aparte, yo de todos los grupos era el más chaparro, yo no entiendo por qué, pero entonces siempre te ponían hasta el frente del grupo, ¿no? Por chaparro. Y siempre quería competir y no me dejaban por chaparro. Entonces ya tanto te van señalando, como hoy dicen el bullying, pues, todo el tiempo ha existido. O sea, en mi época te señalaban y te traían, pero cañón. O sea, yo me acuerdo de la secundaria que tuve que pelearme con un cuate que era el rebelde. Y tenías que ganar y no tenías que irte para atrás porque si no, el respeto no era. Entonces, a través de eso empiezas a adquirir seguridad y darte cuenta de la fortaleza como tienes que estar en ciertos círculos, ¿no? Les voy a contar una anécdota, fíjate, que es muy buena. Yo cuando entré a televisión me costó mucho trabajo entrar porque la edad no me lo permitía, pero yo me la pasaba afuera, insistía. Yo nunca pensé nada más hacer otra cosa, ¿eh? Eso sí queda clarísimo. Yo quería hacer televisión y quería hacer televisión y quería hacer televisión y hasta que hice televisión. Pero una anécdota muy chistosa, entró, esa es parte de mi vida y cuando ya nos regresamos, pero fíjense cómo estaba la cosa. Obviamente yo no tenía pasaporte, o sea, tenía 16 años, no me habían dado los pasaportes porque también no tenía cartilla. En ese tiempo tenías que estar en la bola esta que se te echaban las bolas y salías en el sorteo, blanca o negra, ¿no? A mí me había tocado negra, pero, pero no se dio. Entonces había un viaje a Madrid que había que hacer una historia que era la vida de María Conesa y había este viaje y yo no tenía los documentos y de volada le dije a la secretaria, hazte esta carta, lo voy a confesar hoy públicamente. No lo he compartido. Es la primera vez que y en la universidad y aquí. Ese no es ejemplo, ¿eh? Y entonces le dije a la secretaria, le dije que me hiciera una carta. Pucha, ya lo dije, lo voy a decir, pero ya va a haber una factura. Y la firmaba en ese tiempo, pues quién era el comunicador más importante de la televisión, pues era el licenciado Jacobo Saludowski. Entonces, él firmaba la carta. Digo, no la firmó, pero la firmaba. Y la llevé a la delegación y me dieron los papeles así, y así viajé a España. No. Sí, se los estoy confesando. Y ¿Nunca gracias le dijiste a don Jacobo así en petit? Oiga, don Jacobo, no, le debo por mi eso te pasaporte. estoy diciendo que... No, güey. Mira, ya sube. Alguien mándele un mensaje a don Jacobo. Bien. No, me aprecia, me quiera, pero ¿qué quiero decirles con esto? Que a veces hay que atreverse a hacer las cosas. Si yo no me hubiera atrevido a hacer eso, malamente, como lo quieran ver, pero bueno, salí del país y no le dije ni al productor, entonces llegué. La única que se dio cuenta fue la del aeropuerto, porque de repente cuando agarró el pasaporte y todo, pues traía la misma. Eso nunca me di cuenta, que me sacaron la foto, la pegaron, entonces como que le extrañó que tenía la misma foto del pasaporte. Entonces quiso preguntar algo y le dije, me tengo que ir, pero yo no sé la cara de angustia que le puse, le dije, tengo que salir, por favor, y se rió y me lo autorizó. Llegamos y gracias a esa experiencia me toca vivir el golpe de estado de Madrid, cuando es de Tejer. Y entonces la habitación, nosotros estábamos grabando eso, la habitación que me tocaba frente al Parlamento era la que yo tenía. Y entonces los camarógrafos se hacían pedazos ahí porque era tomar. Y yo estaba en la ventana viendo así cómo estaba todo el movimiento. Y en ese momento se me ocurrió, y pues era normal. Entonces, con el que compartí el cuarto, le dije, tú te callas y te llevas el 20% de lo que entre. Dice, ¿de qué va a entrar? Tú te llevas el 20%, pero te cállate. Le dije, no me... ¿Y qué hice? Pues les renté por espacio de media hora a todos los corresponsales que estaban ahí. El cuarto. Sí, porque de la ventana se veía muy bien. Entonces ahí levanté una lana, la neta. Y te llevas el 20, eres un negociadorzazo. Pero es que no tenía para gastar. No, bueno, pero ya el 20% de la habitación, Juan. Pero te cuento otra. Ahí mismo estando, estábamos grabando la vida de María Conesa, entonces grabamos con Ofelia Medina y todo, entonces estaba muy padre porque yo me involucré con todos los españoles y esto. Pero había una cosa que me gastaba la lana, o sea, pues sí, ¿verdad? Ahora sí que... La edad. Chiva en el campo del paraíso, ¿no? Entonces, no me alcanzaba el dinero, o sea, pero trabajaba en el día y en la noche
había una galería de arte, y pues yo qué sabía de arte, pues nada, ¿verdad? Pero trabajé y vendía cuadros de arte. ¿Cómo? Pues era muy fácil porque el cuate tenía el catálogo de los cuadros. Y pues nada más o sea, ¿qué tiene el mexicano? Pues mucha improvisación, ¿no? Sí. Entonces pues los tirabas un choro y ya, pues. ¿Y te prestaba el catálogo y se lo vendías a quién se lo vendías? No, el chiste es que llegaban y los cuadros los vendías, o sea, y entonces a ti te daban una comisión por cada cliente que se interesaba, y entonces no era mucho, yo me ganaba, pues en ese tiempo pues eran pesetas, ni siquiera eran euros. Y estaba muy fuerte nuestra peseta. Pero bueno, son anécdotas que te cuento que de esa manera se va construyendo Juan Osorio, ¿no? Hoy en día tengo 24 novelas producidas, pero de las cuales ninguna ha sido un fracaso. Ha sido una gran experiencia. Los fracasos no existen, son las experiencias, esa es mi filosofía. Yo pienso que todos, desde el momento que estamos ya aquí, ya estás teniendo una decisión de tu vida hacia dónde la vas a llevar. Y sobre todo me tengo la oportunidad de trabajar al lado de grandes directores como Gonzalo Martínez, como Luis Alcoriza, como por supuesto Jorge Fons, que es un maestro. Gran director de cine. Fíjense que cuando planeamos, yo estuve en la planeación de, por ejemplo, de la película del 68. Y esa película la planeamos en un espacio tan pequeño. Rojo Amanecer. Sí, Rojo Amanecer. Y ya no estuve en la filmación porque obviamente yo empecé con otro proyecto en Televisa y Jorge ya se fue con Héctor Bonilla y todo. Pero Robles, que fue el que escribió el guión. Javier Robles. Sí, Javier Robles. Entonces, esos proyectos nacen así, de una plática, de algo que te llena. Trabajar con Antonio Moncel, que era un gran escritor, y verlo cómo desarrollaba sus libretos. Todo eso es una riqueza que uno va adquiriendo en este medio. Y a esa edad, precisamente de ustedes, es cuando tienes que ser como una esponja. Todo lo que te acerques y que huela a proyecto de lo que te gusta, hay que absorberlo al máximo. Y hay que preguntar, yo siempre preguntaba, a mí nunca me quedé con una duda. Yo me acuerdo un día preguntarle a un gran director que se llamaba Fernando Wagner, uno de los grandes directores del género de la telenovela, que están chavos, pero sus familias, ya saben, que se llamaba El amor tiene cara de mujer. Era una novela, una de las primeras novelas largas que se hicieron, que fue con Lucy Gallardo y Irene Ori y Irma Lozano. Imagínense lo que les estoy hablando de 1973. Y era un alemán con un gran carácter, con un fuerte carácter, con una gran capacidad. Y todo el mundo le tenía un gran respeto. Y yo en ese momento, yo creo que era la edad, yo llegué a preguntarle qué hacía un director de telenovela. Y todo el mundo se quedó así como impactado. O sea, ¿cómo se atreve el escuincle ahí? Y le llamó la atención y agarró un libreto y me lo dio, me dijo, velo. Y entonces, gracias a ese libreto empecé pues obviamente a saber qué se tenía que hacer, ¿no? Pero, bueno, ya te fuiste con las anécdotas y de todo, me voy a echar para atrás un rato. Obviamente, después de la negociación, prepa, universidad, ¿en qué momento agarras y dices, ya me voy a la televisión? No llegué a la universidad. No. Sí, bueno, pasaba afuera. Pasabas por afuera, pero ¿en qué momento agarras y dices, ok, ya no me voy a echar a la universidad, me voy a ir a la televisión? Ya no había tiempo, ¿verdad? O sea, en ese momento yo tuve la oportunidad de trabajar como jefe de producción y yo creo que en ese momento era mi vida. Aparte, sí. ¿Pero cómo llegaste a jefe? Porque tocaste, diles cómo no puedes llegar a Televisa y nada más llegué. No, y era Televicentro, y aparte había dos productores que eran los pilares del género, que eran Ernesto Alonso y Valentín Pimsen. Existía un José Morris, que hacía los musicales, Raúl Velasco, que hacía las otras partes, y Antulio Jiménez Pons, que hacía todo lo de Silvia Pinal, los unitarios. Y existía un productor que yo admiraba mucho, pero no había tenido acercamiento, se llamaba Raúl Araiza, porque estaba haciendo en esa época las telenovelas de época. Entonces, pues era chistoso porque yo quería ser actor, esa es la verdad. Yo no entré por la producción, yo entré porque quería ser actor. Y entonces hice La maldición de la blonda, había una serie que se llamaba Cosa juzgada, y yo la hacía. Ahí a empezar mis pininos. ¿Edad? Pues unos 17 años, 18. Y la verdad es que se acercó un director y me dijo que
que pues yo de actor no le iba a hacer. O sea, y me frustró y le dije que por qué, pues bueno, que si no había pasado frente a un espejo. Y ¿sí? Sí, claro. Sí, sí. Y ese director, gracias a ese director, hoy soy lo que soy. Si no me ha puesto en esa realidad, yo hubiese querido insistir en ser actor y no hubiera pasado nada, la verdad. O sea, ya estaba José Carlos Ruiz, estaba... No, bueno, pero no tiene muchas veces que ver con si eres guapo o no eres guapo. No, pero es que el actor de televisión es muy un prototipo. Y vamos a ser realistas, o sea, no, a lo mejor hoy en día está más, hay una apertura y el cine te ha permitido que ciertas características y rasgos de los seres humanos se tengan, ¿no? Y se valore el talento, pero predomina lo físico, eso es definitivo, ¿no? Ya no hablamos de las mujeres, estoy hablando de los hombres. Sí. O sea, entonces, gracias a eso, pues yo tuve que enfrentar una realidad y sentarme y asumir lo que estaba yo realmente viviendo. Y entonces él mismo me dijo, ¿por qué no te pruebas en la producción? Entonces me dio mucho sentimiento y salí y me fui al cine. Y fui al cine a trabajar en una película que estaba rodando en los estudios Churubusco, que se llamaba Viento Negro. Y que era con los Galindo. Y ahí estuve, y la verdad es que me eché 2 meses, me desesperó, no era lo mío, era muy lento, no me gustó. Y regresé otra vez a la televisión. Y cuando regresé a la televisión, pues tomé la decisión de que yo me iba a enfocar a la producción. Y entonces empecé del asistente, porque empecé a jalar cables. Y obviamente como regresas, también eso tiene un precio. Claro. Te fuiste, entonces ya no tienes el lugar. Pero aún así fue el proceso. ¿Y te acuerdas de cuando jalabas cables, a final de cuentas, con quién fue la primera producción que te metiste? Sí, con Antulio. Estábamos haciendo una novela que se llamaba Lucía Sombra. Okay. Con Ofelia Medina, con Raúl Ramírez, Magda Guzmán, y en esa novela era muy padre porque empecé a ver todo lo que... había un escenógrafo buenísimo que se llamaba Abel Cano, de los decanos de la televisión. Y entonces me iba a meter yo a su respirador a ver cómo trazaba las escenografías, porque en un foro de televisión es muy chistoso el aprovechar todos los espacios. Las plantillas que tenemos tienen cuadros y es 1 metro cuadrado. Entonces tú tienes que saber cuántos metros puedes montar por día de grabación. Y ahí es donde empieza la habilidad de la producción, ahí se empieza a ahorrar dinero, ahí se empieza a canalizar productividad y sobre todo, yo creo que lo más importante, el conservar la calidad de lo que haces, ¿no? Desde ahí ya sabías que querías producir, escalarlo importando. Yo quería dirigir. Ya dirigir. Yo quería dirigir, yo producir no me gustaba, entonces yo iba a dirigir, entonces me convierto en un buen asistente de producción, me meto a edición, también me hago un buen director, un editor. Un editor que era rentable, que la gente me buscaba los directores, pero que yo quería dirigir. Entonces empiezo a dirigir cámaras. Me va muy bien, porque empecé con un programa que se llamaba Fantástico Animal. Entonces era un programa como ya se empieza a ver la edad, ¿verdad? Sí, yo sí lo veía. Y lo increíble. Entonces me toca trabajar con una persona muy exigente, con un periodista muy, muy preparado que se llama Félix Cortés Cabrera y Virginia Sendel. Entonces ellos dos hacían una vanguardia muy padre, pero eran muy exigentes. Pero bueno, logré mantenerme ahí, dirigí cámaras, fue una experiencia muy padre, porque aparte de repente llegábamos, que esa es otra parte de la creatividad, que llegabas y decías, no, aquí tenemos el evento, ¿no? El gallito que le hace pipí al gato, y tú, ¿y eso qué? Claro. Entonces, pues había que crear en ese momento toda la cápsula. La historia y todo. Y entonces ahí aprendí mucho a improvisar y a hacer guión también. A hacer guión y todo. Entonces nos fue muy bien y se presenta la primera novela en 1984 que se llamó La Pasión de Isabela y era muy importante porque era una recreación de los años 40 de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, y en ese momento me llaman de la empresa un ejecutivo que se llama Víctor Hugo Farrell y me dice, vas a producir, apoyados por Ana Martín, me apoya mucho, y Héctor Bonilla. Y yo le dije, yo quiero dirigir.
Tuve una regañada y me dice, vas a producir y yo quiero dirigir. Y entonces me dijo que me va a correr. Y pues al final tú quieres dirigir. Y yo quería dirigir. Y entonces cuando me dijo, si tú produces, a lo mejor vas a tener un director que no tenga la capacidad, vas a tener un productor que no tenga la capacidad ni sepa lo que está pidiendo y tú vas a tener que hacer porque es tu jefe. En ese momento decidí que sí iba a producir. Es que es muy importante también una de las cosas que yo he platicado en cine y se ha criticado muchísimo en la parte del cine, es que el producir es jugarle casi a ser un dios. Te tomas las decisiones, quitas, mueves, hablando de una estructura hasta de personajes, pero también de personas. Quien toma las decisiones hasta en la televisión es hasta de contratar a un director, Sí. que es totalmente diferente muchas veces en lo que es la parte cinematográfica. Pero las tomas de decisiones, y además estabas muy joven, ¿ya te sentías capaz de tomar ese tipo de decisiones? Yo creo que la misma inconsciencia permitió que aceptara la responsabilidad, porque yo no sé ahorita si me dieran una producción de esa magnitud vas a hacerlo, ¿no? Fue muy fuerte, había que pagar, bueno, obviamente había que traer coches de la época, paré todo lo que es Bellas Artes, ahí hicimos la entrada, o sea, se hizo mucho movimiento de producción, fue una de las producciones más fuertes, y de ahí me ligué con 3 que fueron fuertísimas, que fue La Pasión de Isabela, La Casa al Final de la Calle y La Gloria y el Infierno. Exactamente. O sea, esas novelas fueron realmente un reto. Una no estaba en tiempos, como fue La Casa al Final de la Calle, nos adelantamos una década a lo del gusto del público, entonces fue un reto muy fuerte. Sin embargo, ahí está, ¿no? Yo creo que ese es un trabajo de los que me siento muy orgulloso, ¿no? ¿Cuál es tu primera novela cuando te quedas tú ya responsable y decides irte ya a género de telenovela y te la dan como productor? La Gloria y el Infierno. La Gloria del Infierno. La Gloria y el Infierno. Ahí firmaste tú como productor un primer contrato. Sí, firmó. No firmaba contrato. Bueno, pero si es que los responsabilidad firmaron, la los digo, tenía. obviamente. Sí. ¿Quién fue tu primera contratación, Juan, en tu vida? Así dijiste. Ofelia Medina. ¿Y puedes platicar qué pasó con Ofelia Medina un tiempos después? Ofelia se fue. Sí, lo que pasa es En que una novela tuya. Ofelia es No, fíjate Bueno, que estabas- Ofelia la tenía otra productora y me dan a mí la producción. Exacto, entraste al kit. Yo entro al quite y Ofelia... Con Ofelia yo había tenido la experiencia de que la María Conesa, lo que les platico de España, había trabajado con ella y nos había ido muy bien. La verdad es que esa es una historia, se llamaba La Telecrónica Toda una Vida. ¿Por qué? Porque la escribe un gran escritor que ya falleció, que se llama Luis Reyes de la Maza. Y este guión está muy bien hecho, está muy bien trazado. La verdad es que es un gran trabajo. El fotógrafo era Alex Phillips. Y Ofelia Medina hizo un trabajo tan minucioso de esta interpretación, la escenografía, las locaciones, que realmente había una gran admiración como actriz, como ser humano. Entonces, para mí, hacer La Gloria y el Infierno con ella y Héctor Bonilla era una gran pareja y me facilitaron de repente mucho, me apoyaron. Y eso me ayudó a salir adelante con una producción tan difícil porque es de las primeras producciones que no se hace ninguna escena, se hizo en set. Toda fue pura locación. Entonces, aquí en Puebla, pues grabamos muchas cosas, ¿no? Aquí al lado de Tlaxcala. Entonces, de repente yo creo que tuve la fortuna de estar en producciones que requerían de mucho trabajo, pero también estuve rodeado de gente con mucha capacidad, con mucho talento. Por ejemplo, me tocó estar como gerente de producción en una época se hizo Mecánica Nacional aquí, o sea, fue una película. Sí, y claro. fue muy vista, la gente, bueno. Nosotros hicimos la continuación en televisión que se llamó Telemecánica Nacional. Ya no llevamos a Manolo García, que en paz descanse, pero llevamos a David Reynoso. Y entonces, a Sara García. Entonces, Sara García era muy latosa. Bueno, en paz era Van a venir a jalar los especial, pies. la verdad. Entonces, ¿qué hicimos? Se nos ocurrió hacer un domi de Sara García y la traíamos en el coche el domi. Entonces, es vaciado porque en mi oficina la pusimos a la entrada y todo el mundo se iba con la fita que espantaba a Sara García. O sea, parte de nuestro trabajo es eso, ¿no? Que te puedas divertir. Es un trabajo tan bonito que te divierte. A veces hay que sacrificar cosas familiares, ¿no? O sea, también este es el lado bonito de lo profesional, pero el lado personal,
he tenido facturas muy, muy caras a veces que tengo que pagar. ¿Cómo le haces, obviamente, para conseguir lo que es castings, un talento? Es una dificultad interesante. Cada producción te va enseñando algo. Hoy en día analizo mucho la psicología de los personajes. Para mí cuenta mucho. Mis personajes están en toda la gente que se mueve. Yo cuando termino una producción me gusta mucho observar en la calle, en donde estoy, con quién saludo, los personajes que pueden ser para una telenovela. Un día estaba desayunando ahí en San Jacinto y de repente me le quedé viendo mucho a un señor que era muy especial, como estaba vestido, con su corbatita, su corbata, sus lentes, su gorrito y un portafolio. Me llamó mucho la atención y ya no desayuné. Lo estuve observando. Yo sabía que se tenía que levantar y yo lo quería seguir hacia dónde iba. Y me levanté y lo seguí. Y bueno, ese personaje lo llevas a una novela siempre. O sea, hay personajes típicos de la vida real que significan mucho que los pongas en una novela, ¿no? Entonces, mis castings como son, tengo primero que nada psicología de personaje, estoy convencido del personaje como lo quiero, y de ahí hago una terna de 3 nombres, el A, B y C, y siempre me quiero quedar con el A, ¿no? Claro. Si el A no pude, pues me voy a quedar con el B. El C normalmente ya es como un momento que digo, sí, pues no se pudo, sí. Pero normalmente me quedo con el A. Siempre. ¿Alguna vez has hecho una telenovela al revés? O sea, decir, quiero trabajar con ese actor o actriz y le busco un guión. No, eso sí tenemos que tener muy claro que la estrella es el guión. En el momento que tu actor es el guión, ya no tienes todo el control. O sea, en el momento que el actor se sienta que está por encima de la historia, que está por encima del productor, pues está por encima de todo. No, la estrella para mí es el guión y de ahí viene todo la rama del árbol que es el que va a tomar decisiones. Aprovechando que ya estamos en la parte del guión, generalmente, como en cualquier proceso creativo, los guiones van cambiando. ¿Cuál es tu relación con tus escritores, escritora o escritores? No digo que puedo hacer un matrimonio porque se vería mal. Tengo 5 escritores y entre ellos hombres y mujeres, pero hay una comunidad, sí. o sea, tiene que haber un matrimonio, pero total, con mis escritores. Y no hay horarios. Mis escritores saben perfectamente que hay 24 horas de su vida que tienen que estar entregados al proyecto. Porque cuando termino la novela, no los vuelvo a molestar. O sea, los dejo 2 meses que no les toco y los hablo. ¿Cómo estás? ¿Qué se te ofrece? ¿Te vas a ir de viaje? Ahorita uno lo traigo en París, el otro no sé dónde sea. No, bueno, Juan, pues así sí. Pues es que es importante que se vaya. No le pago yo tampoco. Ok. ¿Quién quiere ser escritor de Juan Osorio? Le doy permiso. Mira, ahí está. Pero por ejemplo, si aquí hay uno, bueno, pues si alguien quiere escribir equipo, por ahora, favor. Pero bueno, a ver, es muy importante. Explícanos cómo es esta estructura, porque Juan Osorio, como tu oficina de producción tiene 5 escritores, o puedes jalar a alguien de otro lado. Sí, por supuesto. O sea, en cada producción integro a un escritor nuevo. Siempre, y lo pongo, obviamente va hasta abajo. O sea, pero siempre creo que la sangre joven va a aportar a los que ya son. Y aparte te va a ayudar a visualizar lo que tú no percibes en ese momento, porque hay hábitos y hay drogas mecánicas que uno es repetitivo, porque te funcionó y no quieres salirte de esa. Y sí, yo siempre tengo una gente joven. Ahora, ¿qué hago con estos 5 escritores? Por ejemplo, antier ya tuve la primera junta para el siguiente proyecto. Ajá. Empezó a las 3 de la tarde y era a las 9 de la noche y no nos levantábamos, mis 2 escritores cabeza y yo. ¿Qué quiere decir esto? Que es la primera escaleta de la historia y como estoy necio a hacer una historia original ahorita de la que viene, entonces es una mayor responsabilidad que tienes que tener, porque el público nada más te va a decir me gustó o no me gustó, te va a cambiar, esa es la facilidad que tiene el público, pero además va a decir, pues claro, pues era una original, ¿cómo le iba a salir a Juan Osorio? Entonces, como es un reto que tienes y tienes que cuidar todos los elementos, los ingredientes del trazo del libreto, de la formación de la historia, de cuáles son los personajes que ahorita están de moda, cuáles son los personajes que pueden mantener atento al público. ¿Qué te diferencia a ti de todos los demás productores, que tiene Televisa? Yo creo que yo lo he definido de una manera, en lo personal, que soy un productor del pueblo.
O sea, soy esencia del pueblo, soy una persona que conoce el pueblo y soy una persona que no aspira a hacer la televisión que va a cambiar el mundo. Hago una televisión que tenga valores, que tenga, no me gustan las novelas que tenga ese exceso de sexo, que sé que mi horario es un horario familiar y que sé que dentro del divertimento que tengo, de la propuesta de esa novela, también tengo la oportunidad de dar un mensaje, de poner un mensaje, sea el cual sea, el respeto del hijo que tiene por el padre, ¿no? O el padre que tiene la comunicación con el hijo. Sutilmente tiene uno la obligación de dar ese mensaje y creo que es una gran responsabilidad y esa es mi misión. Yo creo que cada productor tiene su estilo y cada productor hace el mayor de su esfuerzo para hacer un producto competitivo. Yo creo que la competencia está entre nosotros, los que estamos ahorita en la pantalla, pero cada uno tratamos de estar. Yo no creo que un productor trabaje para estar en último lugar. Todos queremos estar en primer lugar. Cuando te toca estar es maravilloso. Cuando no lo logras es muy, muy desgastante, porque aparte todo lo empiezas a ver mal. No duermes, quiero decirles que como no duermes, no hay descanso, no hay días festivos, no hay fiestas. Bueno, a veces no hay ni nacimientos de tu hijo, ¿no? Y bueno, yo estoy hablando de mi experiencia, ¿no? O sea, un día que llegué a Oceánica, cuando estaba en el proceso de recuperarme, y vi todos los cuates que estaban ahí, que todos tenían mucha lana, y que yo lo único que había probado era tacía, a comparación de lo que ellos se consumían. No, pues, ¿qué creen que pensé? No, pues ahora saliendo me desquito. No, bueno, encontraste más productores. Bueno, tengo muchos productores ahí. Mucha banda. La primera vez que entro, esto ya lo voy a descubrir porque todo el mundo sabe qué pasó, pero la primera vez que llego y veo en la mesa así bailando y todo, puta, esa ya la conozco, ¿quién es esa loca? Pues Alejandra Guzmán, pues, la comadre, o sea. Pues sí, claro. Mi vida. Y yo es vaciado porque un día, no lo van a creer, pero no, de verdad, con este perfil francés, como de repente me pueden parar en la calle. Migración. En Migración. A mí me paran siempre, hoy ya no tanto, pero me paraban. Y entonces era vaciado porque me pasaban al cuartito de los castigados, que te pasan ahí para checarte todo. Y siempre me encontraba Alejandra, entonces siempre nos contábamos en qué capítulo vamos. A ver, me voy a regresar un poco para que ahorita soltamos las preguntas, pero ya pasamos un poco el proceso del guión y obviamente un proceso de la producción. Acabas de hablar un poco también de la parte del proceso del éxito. A ver, Juan, te ha tocado todo lo que es la modificación, el crecimiento y la evolución de la televisión. Sí. ¿Ok? Estamos hablando de que también ha evolucionado la producción o la forma de hacer esa televisión, porque mucha gente se queda en el cambio tecnológico, las cámaras, lo que decías un poco del cable. ¿La televisión ha cambiado de cómo hacerse? Mucho, porque obviamente vamos a partir de cuando yo hice La Gloria del Infierno, la hice en una hacienda que se llamaba La Gavia, en el Estado de México. ¿Por qué les cuento eso? Porque fue en 1985, porque fue un temblor, fue el temblor de 1985 y no había celulares. Sí, claro. Entonces imagínate cómo había cuadrar toda esa comunicación. Teníamos que dormir en Toluca porque era demasiado tiempo. Hoy en día con tranquilidad vas a Toluca y regresas. Digo, es un ejemplo tan simple como la evolución de cómo hoy en día los libretos ya no se imprimen. Hoy va todo por digital. Hoy las ediciones, yo puedo estar aquí en Puebla con esta plática, con esta conversación, y si estuviera al aire, saliendo de aquí en mi tablet, me están mandando el capítulo para checar la edición. Yo no permito que un capítulo salga al aire sin que yo no lo revise. Y yo hago yo superviso la edición. Entonces, la musicalización para mí es muy importante. Para mí, creo que hay una gran combinación de la televisión con el radio, porque la gente que ve televisión hoy en día la escucha más que verla. Y gracias a lo que escucha, voltea a verla. Entonces, para mí, una novela tiene que ser muy importante, tanto el diálogo, el tono que lo dice el actor, para hacer que el televidente voltee hacia la pantalla. Es un hábito que tenemos. ¿Alguna vez te han impuesto un actor? ¿Te han dicho, este va a tu novela?
¿Algún Híjole, jefe, amigo o algo? No sé, pero la verdad, no. Yo creo que cuando yo empecé de productor, ni siquiera me preguntaban, me los ponían. Ok. Ok, obviamente, cuando vas empezando una carrera, pues para ganarte esa confianza, tienes también que tener esa humildad de aprender, ¿no? Hoy en día creo que los resultados me permiten decir a quién quiero y cómo lo quiero. ¿Le has dicho a alguien que no todas las vidas? O sea, ¿hay alguien, actor o actriz, con el que no hayas podido trabajar y que no ha salido y que te esté todo el tiempo en tu oficina? Cuando Sí hay hagas, actores. Yo creo que no hay actores que alcances a trabajar con todos. Ok. Pero sí te puedo decir de un actor que quité de una novela protagonista, lo corrí, y sí te puedo decir también de una... No lo corrí, le invité a que se retirara. Amablemente, claro. Así, pero de buenas. Es que además fue buenísimo. Porque no le dije a nadie, a mi equipo de producción sí le dije. Nos fuimos a grabar a Huatulco y la escena era, él entraba al mar y salía el nuevo actor. Así lo desaparecí. Pero la realidad de las cosas es que le puse el personaje, se llamaba Luis Miguel, pero yo le puse Luis Miguel y entonces la prensa empezó a decir, y Juan Osorio va a contratar a Luis Miguel. Y yo me quedé y dije, pues no les voy a quitar su ilusión. Su ilusión. O sea, que piensen que es Luis Miguel, ¿no? Y así se llamó el personaje. Este actor, te digo, ha pasado eso. Trato siempre de ser hacer una armonía en mi equipo de trabajo, pero sin romper la disciplina. Yo pienso que tanto el primer actor, es tan importante como lo respeten, como que él tiene que respetar al que limpia el piso. Y te voy a dar el ejemplo y les voy a compartir esto. Una vez estaba yo en mi estudio y estaba esperando que empezaran a llegar los actores, y de repente vi el de mantenimiento que estaba con su franela, la metía, la sacaba y limpiaba, y tenía jabón, entonces limpiaba el piso, y me quedé pensando, y le digo, ya no lo limpies con jabón. No, señor, quita el jabón, no, con agua, por favor, y te voy a explicar por qué. Si tú me estás limpiando con jabón, y están hablándole al actor, y entra corriendo al piso, y se resbala, va a tener un accidente, y voy a tener que parar una semana por eso. Entonces, limpias con agüita, no me tengo ningún problema, al actor no lo dejo correr y yo me acabo de dar cuenta que eres tan importante tú como el actor de la novela, el protagonista. Y digo, en esa dinámica creo que todos los que colaboramos en un equipo de trabajo, qué bueno que yo estoy sentado aquí, que me pusieron el micrófono y todo, pero si no estuviera el cámara, no estuviera el de audio, no estuvieran ustedes, este programa no serviría de nada, ¿no? Obviamente. O sea, siempre necesitamos todos de una tercera persona. El estilo, hay otra, no sé si ustedes sepan, pero bueno, hay una serie de cosas que también te ha tocado, que es el manejo del chícharo. Sí. Ha sido tan criticado como Salvador, obviamente, en novela de terror. ¿Tú qué piensas del chícharo, el apuntador? ¿Cómo se hacían este tipo de novelas? Yo creo que es una técnica. ¿Ok? Yo creo que es muy necesario, porque si no, no podrías avanzar y tener la cantidad de productividad en un día que se necesita. Porque al aire tú tienes que dar 40 minutos efectivos, 42 al aire de novela. ¿Cómo haces para grabar 50 minutos mínimo diario? O sea, ¿cómo le haces que un ser humano se aprenda alrededor de 30 escenas diarias? Si termina a la 1 de la mañana, ¿a qué horas duerme? ¿A qué hora prepara su vestuario y llega al otro día? Entonces, el chícharo es un elemento, un recurso que tiene el actor para apoyarse. Eso no quiere decir que no lea, es un apoyo. Sin embargo, hay que tener una gran habilidad para usarlo y que no se note, ¿no? Mira, de los actores que tenían así como una gran habilidad para manejarlo, bueno, aquí ya viene uno que es Inclán. Rafa Inclán es un maestro para manejar el chícharo. Miguel Manzano, un Fernando Colunga. A Fernando Colunga difícilmente le notas que está escuchando. Pero es la experiencia, es el ejercicio de estar. ¿Qué piensas, por ejemplo, que de repente llega un Argos, llegan nuevas, obviamente, producciones o algo que modifican este tipo de producciones? Por ejemplo. Yo lo hice, o sea, La Gloria del Infierno no se usaron aparatos. Yo no usé el apuntador, o sea, hacía de memoria, pero pues la dinámica es otra, los tiempos son otros. En ese momento yo hacía 8 minutos efectivos diarios y no pasaba nada, tenían el tiempo. Lo que pasa es que hoy en día tenemos que hacer, repito, 50 minutos efectivos por la dinámica que va al aire. Aparte, hoy en día
nuestro producto compite mundialmente, entonces tiene un rango de calidad que tienes que cuidar. Y para tener esa calidad hay que tener tiempo también, porque por todos los procesos, corrección de color, corrección de audio, se graba en diferentes canales para hacer las mezclas, para quitar la música internacional. O sea, detrás de cada capítulo de novela hay una cantidad de 100 personas que están colaborando durante 24 horas para tener un capítulo al aire. Hoy los derechos, por ejemplo. Antes yo no tenía problemas si yo ponía en un capítulo y ponía la música de quien te guste y fondeaba. No había problema. Hoy en día no puedes porque vienen las demandas de los autores, de las disqueras. Entonces, hoy en día tienes que tener mucho cuidado en todo lo que tus decisiones implican para una telenovela. ¿Cómo escoges los temas musicales? Porque, perdón, ese ha sido otro gran éxito de Juan Osorio. Nos ha ido bien, gracias a Dios, pero pues yo creo que es sencillo. Tú imagínate aquí en el grupo que de repente hay alguien que le gusta la música y que se cree que puede hacer un tema musical. Entonces, yo no pierdo nada de decir, ok, ven, siéntate y a ver, te voy a explicar cómo quiero mi tema, qué tiene que tener mi tema. Y él se va y le doy 10 días máximo, 24 horas mínimo. Ok. Sí, pues así tiene que ser. Si él en 24 horas me presenta un proyecto que me gusta, ya lo demás sale sobrando, ¿estás de acuerdo? Porque el tiempo te lo llevas para los arreglos, pero lo que tiene que gustarte es qué es lo que le vas a proyectar. ¿Y qué me gusta? Creo que en los temas tiene que haber una identificación nuevamente con tu público, con el pueblo. Tiene que tararear la canción, tiene que ser parte de su entorno, de su día. Y si logro que esa canción manifieste un sentimiento de amor a su pareja, bueno, estoy rayado, porque esa canción en ese momento se vuelve... Alejandra Guzmán y yo con el tema de Porque el amor manda, no, de un día de una familia con suerte, nos tardamos 3 meses y eran juntas y no cuadraba. Y no cuadraba, yo le dije, no, es que tiene que tener esto, y es que discutíamos. Y un día a las 3 de la mañana sonó el teléfono y hasta los padres. Y le digo, oye, loco, tengo el tema, te lo voy a cantar. ¿Ahorita? No, es que dices tú, así, lo mismo que acabo de pensar, eso piensan los escritores cuando le hablo a las 3 de la mañana. Pues sí. Entonces me tuve que aguantar. Pues sí. Y en ese momento le dije, véngale, a ver. Y me lo empezó a cantar, a tararear. Pues, hubo 2 cosas. La primera me gustó y la segunda me quitó el sueño. Ya quería llegar yo a la oficina para empezar a aterrizarlo. Y así fue. Y el día de antier venía yo cruzando por un mercado y oí el tema. No saben qué bonito se siente que después de tanto tiempo la gente siga tocando ese tema. No, o sea, un día me dijo Alberto Cortés en una entrevista que le pregunté, Alberto Cortés para su generación pues no existe, pero por ahí habrá alguien que se acuerde de Alberto Cortés. Y yo le decía que una canción que a mí me gustaba mucho es Te llegara una rosa día a día, y que de dónde había nacido esa canción, cómo la había creado. Y me dijo, mire Juan, me casé y en ese momento tenía que viajar para ir a dar un concierto. Entonces, rumbo al aeropuerto, vi un puesto de rosas, de flores. Le dije a la muchacha, me voy a ir 30 días, quiero 30 rosas, aquí están pagadas, se las manda a mi mujer, porque está recién casada. Y si no se acuerda de mí, fácil se olvida que tiene marido. Entonces, le mandó las rosas, así hace esta canción. Dice, pero en el momento que salió esa canción, ya no es mía, Juan, es del público. Deja de ser mi canción. Así es que no es mi canción, es del pueblo, él la hizo. Entonces yo creo que lo que nosotros hacemos, pues antes de salir al aire, lo estamos planeando y trabajamos todos. En el momento que sale al aire, ya es del público y de los críticos. Y son los que deciden si ese producto está bien hecho o está mal hecho. ¿Qué pasa en la chamba precisamente con el público? El público, mucha gente critica las telenovelas, critica el género, Juan. O sea, critica el hecho de, ya deja tú desde la caja idiota que es la televisión, sino que es el género a lo mejor que más puede llegar a idiotizar, pero de repente también las telenovelas han sido el boom y un guamazo y todo el rollo. ¿Qué piensas tú de ese tipo de comentarios y de ese público? Yo creo que tienen razón en criticar, porque hoy en día el público se ha vuelto muy conocedor del género. Nosotros los invitamos a la mesa y les decimos, a ver, una novela es así y así. Entonces el público se vuelve un experto
Y el público es el que te hace que tu producto tenga éxito o no tenga éxito. Entonces el público tiene derecho a opinar y a exigir. Y además el público tiene muchas opciones. Compara tu novela compara una novela venezolana, brasileña, que hoy en día, o colombiana. Entonces, tiene derecho a criticarte. Ahora, eso también te fortalece, porque si te critica es que te está viendo, es que te está siguiendo, es que tu propuesta le ha interesado. Entonces, yo como productor siempre trato de tener una atención especial al público, una atención a los que me hacen todo lo de blindaje, los análisis, a mi equipo de trabajo. Pero hay un matrimonio que no se lo puedo nunca desvincular, que es el público y mi sentimiento. Y hoy escucho el público y lo que yo siento es lo que produzco, es lo que hago. Ha habido ocasiones, yo tengo en mi oficina un monitor donde estoy checando lo que están grabando en ese momento en el foro, y ha habido ocasiones, y tengo una línea que van a poner. ¿El teléfono rojo? El teléfono, y que nada más lo contesta el director, porque no me gusta que, o sea, es que hay un tiempo, si estás haciendo la escena y tú quieres dar una instrucción, y que mándale fulanito, y en lo que llega el cuarto oficial, pues ya la instrucción es otra. Entonces, levanto el teléfono, suena, y le digo, espérate, mira, la lágrima, el sentimiento, la mano. Por ejemplo, yo soy muy fijado en las manos, y me dicen, estás loco, ¿qué te pasa? ¿Por qué las manos femeninas y masculinas? ¿Por qué? Porque en una toma de sentimiento, tú lo que ves es una mano de una mujer que le acaricia la espalda o la cara. Entonces tú como televidente, ¿qué quieres ver? Pues una bonita mano, ya sea varonil o una bonita mano cuidada, que te sea una inspiración. Entonces, de repente si veo a una mujer, con todo respeto, que ha llegado, le digo, ¿a qué te dedicas tú? Señor, yo soy actriz. Ah, bueno, pero acabas de lavar los trastes en tu casa, ¿verdad? Porque esas manos son... o sea, si eres actriz hay que cuidarse. Tienes la obligación de tener esa imagen. Es tu obligación. Tú. ¿Ok? No. Muy bien. Ya regañado salí aquí. Bueno, no. Digo, ¿ya están con más preguntas listas? A ver, bueno, a ver. Ahí te va. Otra cuestión que es importante, Juan. ¿Hasta qué momento también tú decidiste? Y eso me atrevo a preguntártelo porque tú lo hiciste público, porque yo no me meto en asuntos personales, pero de repente te convertiste en de los pocos productores que yo he conocido que fuiste imagen pública. Por tus matrimonios, porque te tuiteaban, o sea, tu vida se convirtió en pública. Hiciste hasta Big Brother, Juan. ¿Sí o no? El productor generalmente estamos acostumbrados a que es un ente que de repente produce, pero eres un productor que eres una imagen pública. ¿Fue a propósito? ¿Lo quisiste? ¿Lo planeaste? ¿Salió? Esta es mi verdad. Ya llegaremos a tu verdad ahorita, Juan. Pero ¿cómo hizo? No, mira, yo creo que... no. Si partimos de la base, me van a decir ustedes, ya era actor, pero habíamos dos productores íconos de la telenovela, que era Valentín Pimstein y Ernesto Alonso. Sí. Ernesto Alonso tenía más exhibición que Valentín. Sí. Pero porque Ernesto era actor. Era actor. Sin embargo, esa imagen le ayudó a abrir muchas puertas. Sí. Porque llegaba a los estados, con gobernadores, con quien llegara, y le decían, don Ernesto, pásele, y claro que sí. Y no era por el productor, era por el actor que llevaba un nombre como productor. Obviamente, yo aprendí de él y dije, bueno, primero hay que hacer una imagen pública. En el momento que sepan que soy productor y que doy oportunidades y todo, me va a ayudar a abrir las puertas. Y efectivamente empecé a ver que eso era. Después, lo de la polémica y de tener una relación con una cubana, que es Niurka, y que de ahí tenemos un hijo, bueno, pues hasta el hijo me salió guapo. O sea, hay que mejorar la raza, ¿estamos de acuerdo? Digo, sí. ¿Ok? Digo, si Hernán Cortés vino con la mano, pues, yo ¿por qué no conozco a los cubanos? No, no es cierto. No, pero sí lo hiciste público y te conviertes en un... Lo que pasa es que en ese momento el matrimonio y todo lo que se fue sumando. Entonces, obviamente, cuando vino la desintegración de la pareja, pues obviamente que fue muy, muy sonado y eso llamó. Y lo de Big Brother,
Pues no fue opinión, la verdad es que cuando me lo propusieron me pareció un ejercicio muy interesante. El problema fue que dentro de la casa de Big Brother fui un gran manipulador y me echaron para afuera. Entonces, estaba de moda eso del cuello blanco y entonces ahí fue cuando me tronaron. Pero como experiencia valió la pena porque yo nunca me había imaginado estar en una marginación, sin contacto en el exterior y sin saber lo que estaba pasando, ¿no? En lo personal fue una gran experiencia. No la volveré a hacer, pero pasó, ¿no? Y yo creo que de lo que vives tiene que ser que fortalezca tu vida, pero no puedes arrepentirte, ¿no? Ahora, ¿no extrañas ese manto negro de no sé, de que nadie te conozca, de moverte, de entrar a algún lugar y que nadie, ¿no? No, sí existe, ¿no? No sé, ¿a dónde vas? No. Digo, toda la gente saluda, sabe quién eres, te puede recordar a tu mamá o te puede dar un abrazo, digo, dependiendo obviamente de tu trabajo, pero sí eres un hombre. De los productores de aquí, díganme, ¿a quién conoces de los productores que están en Televisa? Y te puedo decir yo nada más 2, creo. No, O sea, tú mira, y Carla Estrada es una productora que se... puede ser. Rocío Campo va. El Güero Castro. Castro. ¿Quién? El Güero Castro, sí. El Güero Castro. Entonces, como que, ¿no? Ya has cambiado esa figura. Sí, yo en creo general. que ha cambiado. Y yo creo que hoy en día me he preocupado por estar ya alejado un poquito de los reflectores. He tratado de que mi vida personal no tenga que dar escándalos. O sea, ya pasó esa inmadurez, esa actitud o esa forma de cómo me conducía, pero también los años te enseñan que hoy es otra etapa de mi vida, ¿no? Y de verdad, cuando yo digo que me pongo nervioso de estar frente al público, de verdad lo digo, me pongo nervioso. Sé que voy a hablar de lo que he hecho, sé que voy a hablar de lo que has vivido, de lo que he vivido. Sé que voy a compartir con la gente cosas que no me gustaría que la vivieran ellos, ¿no? O sea, no me gustaría, las gentes que lo hayan vivido, pues, saben perfectamente de lo que estoy hablando cuando hay pérdidas personales humanas. Sé perfectamente cuando hay una enfermedad como de adicción. Sabemos perfectamente cuando a veces estás en la soledad o en la depresión. Yo no quiero decir que yo en muchos momentos, yo me acuerdo un día haber terminado un proyecto y las cámaras, la prensa y los actores y todo, y de repente me subí a mi coche y cuando llegué a mi casa me sentí muy mal porque estaba solo. ¿Y de qué servía que todo eso que había pasado en un foro cuando en mi casa había 4 paredes y además estaba con gripa? Es una experiencia personal muy especial. Estaba con gripa, no había muchacha y yo tenía con mucha fiebre y todos hemos vivido y de repente vas y tienes que hacer un té tú y endulzarlo y estás con tu té así, todo así temblorino, así todo, y dices, ¿de qué sirvió todo? Ese es un desgaste y una depresión. Claro, al rato ya se te pasa. O te levantas, no hay vuelta de hoja. Pero en ese momento hay un golpe emocional dentro de ti. Entonces, todo eso hay que aprenderlo a manejar, ¿no? Hay que aceptarse y hay que saber qué es la factura que vas a poner. ¿Cómo te ha afectado en tu trabajo, en el trabajo, las redes sociales? Que el público anteriormente en tus novelas se movían de... Mucho, pero también ha sumado, ¿eh? O sea, sí hay mucho porque... es como no tiene cara, te critiquen y te atacan, ¿no? Y te van a... Y a veces las agresiones son personales. Pero bueno, hoy en día tienes que aceptar que es un medio de comunicación y que todas esas personas algo traen y algo dicen, ¿no? Algo manifiestan. ¿Has cambiado un capítulo, un personaje, un rumbo de algo por las redes sociales? Por las redes sociales, no. No. Por las redes sociales, Si me choca que se murió, o esto, o que el público diga algo de la novela. No. No, lo cambio con el público directo. O sea, cuando hago el sondeo y cuando me hacen el estudio en el instituto y que hay un ejercicio donde estás tú en la ventana viéndolos, ellos no te ven, y entonces lo estás viendo cómo opinan. Y eso el focus group. Y eso sí me ha hecho cambiar decisiones. ¿En algún momento te han recortado una novela? Dicen, hasta aquí, Juan, llegamos hasta aquí. ¿No? ¿Sí? ¿Cuál? No. Recortar nunca. No. ¿Alargar? Cada rato. ¡Eso! Alargar es síndrome, ahora sí que es significado de éxito o... Siempre, a veces también hay que cumplir ciertos calendarios para poder normalizar la programación, pero yo te puedo decir, de Mi corazón es tuyo,
Ya la de Porque el amor manda, no la recorté, no la alargué. Y fue poquito, una semana. Mi corazón es tuyo fue contundente. No la alargo y no la alargo. Y de aquí en adelante, dígame lo que vea, me lo podrán decir en la calle y me encontrarán. No alargo una novela. Ya. O sea, no es una decisión. La historia tiene que ver lo que está planeado y sobre todo por respeto al público. Ok, perfecto. Ahora, te metiste a cine y dirigiste Mi Verdad. Sí, bueno, pero... Es un video home, pero te metiste a dirigir. Sí, ¿Por qué? pues por despechado. No la razón de la historia, pero te metiste a este otro género, Juan. Lo que pasa es que el cine me gusta mucho, ¿verdad? Y admiro mucho. Bueno, el estar rodeado de Fons, de Gonzalo Martínez, de Luis Alcoriza, de Ripstein, el maestro Ripstein, de Julián Pastor, a quien le mando un beso y que su salud esté bien. En fin, pues te vas contagiando, ¿no? Y aparte te gusta y es otro mundo la cinematografía. Eso no quiere decir que la televisión no la amo, pero Mi Verdad fue porque me daba la oportunidad de hacer un video home y yo siempre había querido hacer los videos, pero la verdad es que cuando, así como ven, aunque sea Juan Osorio vas y preguntas, no te dan la chance. Es muy cerrado el ciclo. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Mi propio proyecto y dirigirlo y hacerlo. Y entonces, ¿y cómo hacer un proyecto que fuera de un consumo popular? Pues en ese momento era verdad? ¿Tu historia? Esa historia. Entonces, la hice. Sin embargo, por ejemplo, hice, y bueno, de Mi Verdad, pues pasó lo que tenía que pasar. O sea, fue un videojuego muy visto, todo el mundo habló, pasaron muchas cosas y ya, se cierra ese círculo. Y después de ese ciclo viene Prax, que... Hace un año me tocó verlo. Sí, y es una experiencia muy padre. Otra vez vuelvo a dirigir el guión, le invierto, ahí no me ayudó nada, yo con los recursos, con apoyos, pidiendo favores, logré hacer ese cortometraje. Sin embargo, es un cortometraje que es para aquí. O sea, no pasó nada, porque obviamente no tiene eso que el público ve. Y como es un mensaje por una gran admiración que yo tengo y respeto con los niños con síndrome de Down, una gran admiración por estas criaturas. Entonces, lo tenía que hacer y fue mi gusto y lo hice, ¿no? ¿Te vas a echar otro? ¿Otro Sí, corto o largo? Sí, no. Yo todavía me falta un corto más para poder pensar. Acabo, y le mando al señor Pavlovich un saludo, acabo de firmar un contrato con él para ser el director de la segunda unidad de su próximo proyecto de un largometraje, lo cual me emociona mucho. Yo debería de pagar por estar ahí, pero no, bueno, me van a pagar. Pero voy a echarme un corto y luego ya, te vas a echar un largo. Ya me echaron un largo. Ya se lo dijiste a tu crew, ya a tu gente, que ya los veo blancos a varios. Sí, se preocupan mucho porque... Pues sí, porque es diferente producir cine que televisión. Juan. Mira, por ejemplo, estoy haciendo radio. Sí. Y luego entonces, ¿qué pasa? Soy una persona que no puede estar quieta. O sea, me preocupa mucho y siempre me preguntan, ¿no vas a descansar? Algún día voy a descansar en paz. Y lo tengo claro. Siento que hay un ciclo y un día me voy a morir, y el día que me muera, ese día voy a descansar y en paz de verdad, porque hice hasta el último momento que Dios me permita trabajar y hacer lo que me gusta, ¿no? Pero mientras yo tenga salud y me levante y pueda valerme por mí mismo, bueno, pues siempre voy a estar trabajando y siempre voy a estar inventando a ver qué hago. Entonces el programa de radio, por ejemplo, ahorita, pues tuvimos la fortuna de traer una gran conductora que tuvo un renombre en Miami, que era Cristina Saralegui. Y fue tan padre el programa como nos quedó y todo. Entonces, ese programa me vitaliza, me inyecta mucha energía, ¿no? Entonces, y si no fuera ese programa, pues estaría, no sé, a lo mejor inventando algo. La escuela, el taller, pues no es ningún negocio, pero el ir y ver a jóvenes que en lugar de irse por la tarde con sus cuates y que pueda venir por acá la idea de meterse una chela o un cigarro, se vayan a meter al taller y tengan esa ilusión, pues eso me llena mucho de satisfacción, ¿no? Entonces el taller ahí está, ahí va dando sus frutos. A alumnos de mi taller los puse a actuar en mi novela y hoy mismo, o sea, lo platicamos, un chavo de aquí de repente
me busca y quiere participar, pues le vas a abrir las puertas, porque a mí no se me puede olvidar mis principios. Yo siempre toqué las puertas, muchas me cerraron las puertas, al principio fue muy difícil y entonces ese principio a mí no se me puede olvidar. Yo tengo que recordarlo constantemente para darle oportunidad a jóvenes, ¿no? Ok, tengo que cerrar un poco, pero Sí. no me gustaría, has hablado mucho de tus directores, Juan. Sí. ¿En qué momento has hablado de grandes directores? ¿Qué te dicen tus directores, monstruos como Fons, como Ripstein, como, bueno, los que has tenido, de entrar al género de la telenovela, de trabajar contigo? ¿Cómo se maneja tu Yo relación creo con los que- directores? Yo creo que ellos tienen la disposición de vivir la experiencia de esta parte que es la cinematografía con la televisión, que son dos ritmos diferentes, narrativos, logísticos, de todo esto. Entonces, creo que hay una gran negociación, vuelvo a la palabra. O sea, para mí creo que siempre nos sentamos en una mesa, un Jorge Fons, es un privilegio platicar con él, Es un un dulce. hombre muy culto, es un hombre con mucha sensibilidad. Entonces, él es el maestro que me asesora a mis dos directores, pero es el que monta la psicología de los personajes, es el que me lleva a la disciplina, es la que me puede controlar a una Silvia Navarro, que de repente se puede desbordar y llega y la sienta y la ubica. Entonces, creo y estoy convencido que la televisión tiene que tener la humildad de aprender y dejarse enseñar por estas grandes personalidades que han bregado en toda esta parte, ¿no? Entonces, un Gonzalo Martínez, estamos haciendo la Olimpiada, estábamos exactamente aquí en Tlaxcala, y de repente estaban los camiones y todo ya le puesto, y estaba Pedro Armendáriz en el caballo arriba, Ofelia Medina abajo, ya todo, Héctor Monillas, tío, y los niños, y Chalo, nada, y Chalo caminando por allá. Y yo decía, ¿qué onda es el tiempo? Y entonces llego con él y le digo, Gonzalo, ¿te pasa algo? ¿Te preocupa algo? Estos se los comparto porque esas gentes tienen tanta experiencia y uno tiene que aprender de las personas que tienen años, de verdad. Siempre le van a aportar a uno algo, un consejo que te va a servir a madurar. Digo, Chalo, ¿te pasa algo? Y él siempre se tomaba su tequilita. Entonces, digo, ¿quieres tu tequila? Pues yo porque me dijera qué pasaba. Y no me contestaba y andaba con la mano aquí, ¿no? Caminando. Le dije, Chalo, está todo parado. Y se voltea, con una paciencia, voltea y me dice, mira, Juan, ¿cómo se llama tu novela? Chalo, pues La Gloria del Infierno. ¿Y qué es lo primero que va a ver el público en esa novela? Esta escena, ¿verdad? Que estás planeando ahorita. Es la primera escena que va a ver, sí. ¿Y cómo vamos a adornar esa escena, Juan? Porque si no, no sirve todo lo que hemos hecho. Y entonces era un árbol que se veía que la naturaleza lo tiró, estaba tirado, y la raíz de ese árbol era preciosa porque estaba así, estaba formada. ¿Y qué estaba planteando Gonzalo Martínez? Que ahí empezaba la toma, en esa raíz, subía el til, subía, y a través de la grúa al fondo veías dos personajes chiquitos que eran Bonilla y él, y a caballo entraba a cuadro Pedro Armendáriz, y entonces ya vendías a tus actores de la cara. Pero acá, y esa fue mi entrada de la novela, y me dijo, aquí está tu entrada, aquí está donde van tus créditos, y aquí durante 3 meses la gente jamás se va a cansar de ver este cuadro cinematográfico. Ahí aprendí que había que darle tiempo a un director para crear. Y hoy en día me cuesta trabajo, pero siempre me acuerdo de ese momento y le digo a Jorge Fons, a los directores que me tocan, a ver, piénsale, ¿qué quieres? ¿Qué te hace falta? ¿Qué quieres que te ponga? Y hoy en día eso me ha ayudado mucho con los directores. Para cerrar, bueno, ya te dejo con ellos. ¿Estás listo? Son preguntas y bien, pero respuestas Venga. cortas. Bueno, ¿cuál es tu mayor vicio ahora? Hoy, el trabajo. ¿Qué es México para ti? Lo que llevo en la sangre, lo orgulloso que soy mexicano y que hoy en día tengo una gran responsabilidad como ciudadano de que todo lo que haga después de muerto se mantenga. Ya no fue tan corta, ¿verdad? Está bien, muy bien. ¿Cuál es tu comida favorita? El mole. Bien. ¿Cuál ¿Cuál es poblano mejor? ¿Cuál es tu telenovela favorita? La que voy a hacer. Grandes, bien, qué bien bajado ese balón. Si pudieras vivir en cualquier época en el tiempo, ¿cuál sería?
Esta. ¿Qué te da más gusto, pero te da más pena aceptar? Tu placer culposo, así que digas, me siento culpable, pero lo tengo que aceptar. ¿Qué es tu mayor? Pues sí, lo voy a decir y lo comparto no como ejemplo. Es difícil, pero también me dio, hoy por hoy creo que estoy sentado aquí por eso, mi adicción. Fue un placer y después fue una factura muy cara, pero gracias a que hoy estoy fuera, puedo significar el poderles transmitir a los jóvenes que no hagan eso. ¿Qué te hace llorar? Híjole, yo creo que mis hijos. ¿Cuál es tu grosería favorita? Híjole, es muy española. Y sí, ya me han regañado. Dígalo. ¿Te lo puedo decir? Por Dios. Coño. Si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿con quién sería? Con Juan, mi hijo. Si pudieras escribir tu epitafio en este momento, ¿qué diría? Gracias a la vida por permitirme haber hecho lo que más he soñado, lo que más hubiese querido, que es la televisión. Pero también le debo mucho a la vida porque creo que no llegué a la meta que me había trazado. Juan Osorio, jóvenes. Gracias. Primero, gracias por tomarse el tiempo de compartir todo esto con nosotros. Me llamo Mariana, estudio literatura y tenía unas preguntas sobre los guiones, que hace rato comentó que siempre tiene un guionista nuevo en su producción y que empieza desde abajo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo funciona? O sea, ¿la historia la traen ellos o viene de usted y cada uno escribe un capítulo o todos entre todos? No sé nada de eso, tengo mucha curiosidad. Primero que nada, felicidades, Mariana, por la carrera que estás llevando. Yo creo que si algo necesita este pueblo es realmente tener el hábito y la cultura de la lectura. Y sobre todo, jóvenes como ustedes, hoy en día van a hacer propuestas para que la gente tenga esta cultura y este hábito con los niños. Es bien importante, ¿no? Y por eso siempre tengo un joven en mi equipo de literatura. Siempre debe existir la cabeza que toma las decisiones, porque si no sería demasiado tiempo y se perdería y no llegaríamos a ninguna línea. Esta experiencia de Alejandro Pollens y Marcia del Río son personas que ya me conocen y que saben lo que me va a gustar de historia y qué no me va a gustar, ¿no? Para no perder tiempo. Y este joven tiene que ir aprendiendo de ellos desde cómo formar un libreto, cómo dialogarlo, cuántos parlamentos tiene que tener una cuartilla, cuántas cuartillas tiene que tener los primeros 21 minutos y todas las curvas emocionales que debe tener una hora. O sea, tú puedes arrancar con tu narrativa, con un nivel de audiencia, pero poco a poco, sin que se dé cuenta, te lo tienes que ir llevando, seduciendo, para que a los primeros 20 minutos los tengas aquí. Y luego hay que bajarlos otra vez, volverlos a seducir, para que los segundos 40 minutos los dejes más arriba de los 20. Entonces este joven tiene que pasar por toda esta enseñanza, como todos cuando vamos empezando a aprender a hacer lo que nos gusta, hay que aprender de las personas con experiencia. Y a medida de que va avanzando la historia, le voy delegando más responsabilidades a este nuevo joven, ¿no? Porque de repente le encargo que me haga un capítulo para internet que dura 3 minutos y ese capítulo lo checo en visitas, lo siento y le digo, mira tu producto, tuvo tantas visitas, ¿quieres mejorarlo o cambiamos? Y normalmente siempre quiere mejorarlo, normalmente eso sucede y yo creo que a la gente hay que siempre enseñarle pero también exigirle, ¿no? Y la historia, sí, la historia la escojo, decido yo la historia que voy a hacer con mi equipo de trabajo, como es Roy, que es mi productor asociado, como es el escritor. O sea, todos tenemos que estar de acuerdo para contar. La historia la decido yo, pero todos, desde escritores, actores, técnicos, todos, tienen que contar la misma novela. No cada quien su novela, porque entonces se dispersa y en ese momento confundes al público. ¿Qué hay, Mariana? Espero que tu pregunta esté contestada y si no, pregunta. Luego hablamos de mujeres, Jorge, sí.
Por eso, me tienes que decir cómo lo hiciste. Hola, me llamo Laura, estudio comunicación y mi pregunta es un poco más personal. ¿Qué es lo que te regresa? ¿Qué o quién te regresan los pies a la tierra? Lo que ya viví, Laura. Laura, ¿verdad? Sí. Mira, Laura, en la época, fíjate nada más, a mis 28 años, tú tienes 20 años. Imagínate que yo de 28 años tenía la primera producción ya como responsable. Era líder sindical de productores y directores porque además gané unas elecciones, porque también me gusta la política. La verdad es que en ese momento traía el coche último modelo porque me lo pude haber comprado, me lo compré a plazos, pero ya lo traía, ¿estás de acuerdo? Entonces, en ese momento había un desbordamiento de mi persona en donde no hubo quien en ese momento me frenara. Y a veces cuando llegas a esos campos, también te rodea la gente que en lugar de orientarte o decirte estás mal, te aluden. Ay, no, que lo que usted hizo es lo máximo y usted es lo mejor, entonces te la crees. Eso hace que despegues los pies. Cuando yo despego los pies o me siento sobre un ladrillo, en ese momento caí de una manera estrepitosa sin poder meter las manos, lo cual hizo que tocara fondo y afortunadamente la vida me dio la oportunidad de estar nuevamente con salud, haciendo lo que me gusta y disfrutando de mi trabajo. Pero no todas las personas pueden contar esto, ¿sabes? Yo soy una gente afortunada y comprometida y que le debo a la vida, porque hoy te puedo decir que tengo un buen rato de no tocar el alcohol, de no, por supuesto, tampoco la droga, pero también tengo un rato donde de repente tengo que enfrentarme conmigo mismo de saber en esa abstinencia qué estoy haciendo mal, porque muchas veces el carácter, muchas veces la obsesión por el trabajo, son fugas que no quieres aceptar y estás cubriendo una carencia con esas fugas, ¿no? Entonces creo que lo único que te puede ayudar son los valores, lo que bien aprendes en la casa, en tu escuela y los ejemplos que te rodean. Uno sí sabe qué no debe hacer. Eso sí, no hay vuelta de que yo no sabía o me engañaron. No es cierto. O sea, uno sabe a dónde va. La línea es muy delgada y es donde uno decide si la cruza o no. Y yo te recomiendo, con todo el respeto y lo bonita y lo jovencita que eres, y si fueras mi hija te diría lo mismo, no cruces la línea. Aprende de lo que hay del otro lado de la línea, pero nunca la cruces. Para bien o para mal, nunca la cruces. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir que tengas experiencia, que vayas adquiriendo madurez, pero también con la cara levantada siempre. ¿Okay? Mi nombre es Gerardo Lara y estudio Derecho. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido el proyecto que más te ha gustado y a la vez cuál ha sido el que menos te ha gustado? El proyecto que más me ha gustado, yo creo que es ¿sabes? Sí. O sea, en el momento que vienes a hablar con los jóvenes, que vienes a compartir lo que has hecho y aceptar lo malo que has hecho también, eso te retroalimenta, Gerardo, ¿verdad? Sí. Entonces, mi trabajo, a partir de ayer, de lo que hice, ya es historia, Gerardo. Mala o bien hecha o mala hecha, que le haya gustado a la gente, ya es historia, Gerardo. Sin embargo, mis 50 años dentro de vida que tengo, con 40 de profesionales, como la quieras ver, ya está ahí también en la historia. ¿Qué es lo que me importa más? Las siguientes 24 horas que voy a vivir. Esas 24 horas tienen que ser productivas, ser un mejor amigo, mejor ciudadano, mejor padre, mejor compañero y excelente jefe, porque yo siempre he pensado que mis colaboradores son los que van a hacer que yo trascienda después de muerto. Porque el día de mañana, cuando yo esté muerto, van a decir, Juan me enseñó esto, Juan aprendí esto, Juan me exigió esto. Al principio les caes mal, ¿eh? O sea, al principio si tú le preguntas a mi gente, me odian, porque tengo un carácter y soy muy exigente.
Pero el día de mañana, te puedo decir que en mi trayectoria, en cada producción de Televisa, hay un elemento que trabajó conmigo. Entonces, creo que respondiendo a tu pregunta, quizás aplico mucho el programa de Alcohólicos Anónimos en lo personal y también te comparto que si tú lo practicas te va a funcionar mucho. Un abuelo que yo tuve, porque sí así como tengo madre, tuve abuelo, un día me dijo que nosotros, o sea, los jóvenes ustedes, tienen para ensayar a vivir hasta los 25 años. Después de 25 años, la siguiente década es para poner en práctica esos 25 años, ¿ok? Porque después de 35 años tienen que empezar a cobrar lo que ya aprendieron, para que después de 50 vivan como yo, a todo dar. No, no es cierto. No, para que después de 50 años sepan vivir bien. O sea, uno siempre de este chavo, imagínate aquí a Laura que tiene 20 años, para que piense, cuando yo tenga la edad de Juan, 50 y tantos años, nunca se los voy a decir. Falta un chorro. Así pensé yo. Y ese viejo, le debo la fortuna de que siempre me sentó, no muy bien porque caí en las adicciones cuando él se murió, o sea, obviamente, pero me dio esa cosa y es verdad, si lo aterrizas, los 25 años jugamos a vivir. Después, la siguiente década, juegas a preocuparte, ¿qué voy a hacer de mi vida? Ya quiero tener esto, ¿no? Y, que me acordé de un chiste ahorita, se los cuento, del hijo que llega con el papá. Y luego de los 35 años a los 45, a los 50, tienes que saber cobrar, porque ya aprendiste, ya hiciste la carrera, ya tienes un trabajo, ya estás sustentando, pues cobra bien, para que de los 50 en adelante tengas una excelente vejez. Soy Ana Sofía y estudio comunicación y producción de medios. Mi pregunta es, ¿qué tan difícil es trabajar con niños? Porque igual a la mitad de la novela ya no quieren o como lo toman como un juego, dicen ya no quiero jugar o no sé. ¿Qué tan difícil es trabajar? Con niños. ¿Con niños? Chiquitos. O sea, no niñas y niñas, sino de edad chiquitos. Ana Sofía, estás estudiando comunicación. Sí. Antes de contestar tu pregunta, quiero preguntarte yo a ti. Comunicación es grande la rama. Específicamente, ¿qué te gustaría hacer a ti? Es que, no sé actuar, pero me gustaría actuar. Pero también... Me di cuenta desde que estaba sentada aquí abajo. Sí, ¿no sabes? ¿Por qué? Pues porque nosotros los seres humanos proyectamos mucho qué nos gustaría hacer. Y cuando yo hablaba de los actores, te pones mucha atención. Entonces, por eso te pregunté. Bueno, sí tienes cualidades para hacer y sobre todo comedia. ¿Ok? Bueno, pues de eso vivo. Yo creo que... Porque además, en nuestro país necesitamos unas mujeres que sepan manejar realmente la comedia y ser un gran show, ¿no? Hacer diferentes personajes, ¿no? Las Angélica Vales no se dan muy seguido, de verdad. Tu pregunta de los niños. Mira, siempre te permite en la vida estar en una posición donde sabes delegar. ¿Por qué me tengo que preocupar yo por los niños? Si mi responsabilidad es una historia, ¿estás de acuerdo? Entonces tengo gente que si yo te comparto quién es el responsable que me ayudó muchísimo en el reparto, en la selección de estos niños, hablando recién de la novela más reciente, Mi corazón es tuyo, es el señor, está gordito, pero Cristian Rojas fue el responsable de ver, por ejemplo, para los gemelos vimos 40 parejas de gemelos, ¿sí? Seleccionados, vimos 100 y tantos, pero de 40 yo empecé a ver los 20 para abajo. De 20 para abajo empecé a ver cuáles me gustaban. Hay momentos que tú te tienes que desgastar en lo que es tu responsabilidad. Y si tú estuvieras en mi silla, te tienes que desgastar en la historia, en el reparto principal, en el director, en el colorido de tu escenografía, en la música. Pero hay gente como tu productor asociado que les delegas cosas y ellos tienen que presentarte una terna para que tú vayas y digas, a ver, prueba de esto, prueba de esto. Entonces, mis niños,
cuando ya lo seleccionamos después de todo, el más difícil fue Sebastián. Ese me costó mucho trabajo, ¿sabes? Oh, bueno, pues es mi hijo, pues eso me daba mucho trabajo decidir si va. Entonces puse una maestra y al director lo hice que ensayara unas escenas y grabamos esas pruebas. Y al final, pues yo ya digo, este me gustó, este va, ya me gustó, ahora trabaja la maestra, trabaja el psicólogo y trabaja la producción. Y punto, mija. O sea, no es tan difícil, porque si es difícil, pues al niño le dices, ven, mi rey, tú no tienes la culpa, y le dices, oye, tú eres el responsable. Pues sí, porque el niño, obviamente, no se te puede olvidar que es un niño y que no le puedes romper esa etapa de su infancia. Y no está bien, entonces, ¿qué tienes que tenerlo? Rodearlo de los elementos que pues, tenga en qué se entretenga, que tenga una psicóloga, que tenga la maestra que lo va a guiar, que tenga quien le pase los diálogos. Y luego de repente bajaba y yo, cuando se portaba uno mal, lo regañaba y los otros se daban cuenta. Y lo hacía a propósito para que los otros ya no se portaran mal. Entonces, eso me funcionó durante los 10 meses y hasta ahorita en el teatro. En el teatro, de repente, se me portan mal porque ya los gemelos, por ejemplo, se creen las estrellas. O sea, tú salen y cantan y dan otro. Porque obviamente, te digo, el público da el cariño, manifiesta su apoyo, pero el artista, si no tiene la experiencia, pues se la cree. Cree que en ese momento es el último vaso en el desierto, ¿no? De agua. Entonces, uno tiene que tener esa parte de irlos equilibrando. Pero no es complicado. Yo creo que los niños son los seres humanos más amorosos y más sensibles que hay. Y cuando nacen con la virtud, con la estrella de ser actores, hay que saberlos guiar nada más. ¿Okay? Cuando empezaste a producir, que te dieron tu primer proyecto ya tú como responsable, o sea, ¿qué fue lo primero que aprendiste? ¿A quién te acercaste a lo mejor a pedir un consejo? No sé, ¿qué error cometiste que dijiste? ¿Cómo puede ser que haya tomado esta decisión? ¿Cómo fue ese primer aprendizaje ya tú como responsable? ¿Qué estudias, Pedro? Comunicación. ¿Y qué te gustaría hacer? Periodismo. Ok. Dame un referente de un periodista que admires, que te gustaría hacer su trabajo, su línea periodística que lleva. Carmen Aristegui. ¿Quién? Carmen Aristegui. No, pues ya la fregaste. Porque, pues, ¿cómo, Pedro? ¿Cómo le hacemos? No, está bien. Y sabes que sabía que no ibas a decir ese nombre. Lo sabía, diga. Yo creo, Pedro, que si ahorita yo te suelto, que vayas y te digo, a ver, Pedro, necesito esta entrevista para la novela y vas a entrevistar ahorita, fíjate que viene a México el actor este que hizo 007, ¿cómo se llama este? Daniel Craig. Viene y lo vas a entrevistar. ¿Qué harías? ¿Preguntarías? Siendo neta. Pues neta que no, Pedro. Pues en ese momento te vas a comer el mundo, estás en la edad. Entonces, y si no te equivocas, entonces no vas a aprender. Y entonces no vas a hacer tu propio estilo. Entonces no, te mentiría si yo te digo, no. Yo aprendí de Ernesto Alonso, cuando estuve cerca de él, le aprendí lo que yo creía y de Valentín Pimsen y de todos los productores, de los directores y hasta del camarógrafo, porque hay camarógrafos con experiencia que de repente se acercan y te aconsejan. Pero yo no pregunté. Yo lo que hice fue tomar de cada uno de ellos lo que a mí me nutría, lo que yo sentía que era importante para irme formando. Y me equivoqué, o sea, hay muchas cosas que cometí errores, pero gracias a esos errores fui encontrando mi propio estilo, mi propia forma de producir y mi propia personalidad. Hoy en día, una historia que yo voy a hacer, fíjate qué chistoso es la vida. Pasas un tráiler de una historia y la gente, estoy hablando de la gente que es afín a las novelas, que está acostumbrada a su producto, la ve y te dice, esa novela la va a hacer Emilio La Rosa, esa la va a hacer Salvador Mejía, y esa la va a hacer Juan Osorio, porque la misma gente ya te tiene percibido tu estilo, y ese es tu compromiso. Tú como periodista tienes que tener tu propia personalidad, ¿y cómo la vas a hacer? A través de tu propio esfuerzo, de tus tropiezos, de tu forma de hacer tu trabajo. Entonces,
siempre hay que respetar a la gente que tiene experiencia y siempre hay que saberla oír, escucharla, oír sus consejos, pero ya la decisión es tuya, porque si no, mira, es como, yo me considero que fui como de esos pajaritos, ¿no? Que están y les dan de comer en el piquito y todo el rollo. Pero en el momento que se caen del nido a volar, ya la mamá, el polluelo solo. Y eso es lo que creo que debemos de hacer, ¿no? En el momento de que ya estás en la universidad, que ya decides la carrera que vas a hacer, pues empieza a volar, y entre más pronto lo hagas, más rápido llegas a tus objetivos. Porque además acuérdense que detrás de ustedes viene otra generación y otra generación. Y si tú te quedas un poquito frenado, llega el de la generación de atrás y te rebasa. Porque así es la vida y uno lo tiene que entender. Yo hoy en día, si yo no estoy de acuerdo a las necesidades de la tecnología, a lo que el público está pidiendo, pues sería un productor anticuado. Y no hubiese logrado, la novela pasada hubiera sido la mejor novela del año. Y nos llevamos la mejor novela, la novela con mayor penetración en las redes sociales, y la novela con música, y la novela... Pero todo eso se hace con la modernidad y porque estás con este ejercicio. Si yo estuviera cerrado a decir, no, yo en las redes sociales, pues obviamente cuando yo empecé a estudiar o cuando yo estaba en la secundaria, en la prepa, no había computadora, no había celular, o sea, te sacabas tu calculadora y todo este rollo y tu olivete ahí para hacer tus escritos. Hoy en día no, entonces... Pero yo hoy en día tengo que aprender a manejar una computadora y a saber de qué se manejan las redes sociales, si no, soy un productor no actualizado. Entonces, esta evolución empieza por ti, Pedro. Tú tienes que hacer ya desde ahorita, pensar cómo vas a formar tu estilo, cómo te vas a vestir, cómo vas a llegar a ser. Y ya tienes que empezar a trabajar desde ahorita con tus chavos. Oye, te voy a hacer una entrevista. Ay, no chingues, Pedro, así te van a decir, ¿eh? Oye, te quiero hacer una entrevista, dame chance. Y ya haces tu primer trabajo y lo lees, y entonces sí sirve que con un maestro, con una persona como aquí nuestro amigo Silvestre, ya le dices, oye, ¿qué te parece tú como crítico? ¿Cómo ves este trabajo? Y ahí te enriqueces, pero hay que atreverse a empezar a hacer las cosas. ¿Okay? Yo me llamo Margarita, estudio Ingeniería Ambiental y le quería... Ingeniería Ambiental, ok. Y le quería preguntar, bueno, cuando una novela no tiene así como que mucho nivel de audiencia, o usted cambia la historia, bueno, es que es una duda, o sea, como que siempre la he tenido, ustedes cambian la historia como que para que, ay, no, pues hay que tener más gente o algo así, la cambian toda, o sea, ya tenían una historia, entonces como no estaba funcionando, la cambian. Margarita, Sí. Mira, y la neta te contestaría, pero pues eso pregúntale a alguien que no haya funcionado su novela. Mira, Margarita, tengo dos novelas tengo de experiencia. Una se llamó Salomé, y los primeros 15 capítulos, las primeras 3 semanas, no estaba funcionando. ¿Y por qué no estaba funcionando? Bueno, la primera porque era mi cuate El Temerario y metí su tema. Y yo le dije, no, y el tema, la verdad. Y la segunda, porque en ese momento, eso suele pasar, me gustaba mucho Edith González. Entonces, le dejaba hacer lo que se le diera su gana. Eso también pasa, Margarita. No sé si con los demás productores, conmigo sí. Entonces, no tenía los niveles de audiencia. Obviamente, en la primera junta me llamaron la atención. ¿Qué crees que hice? Cambié. En ese momento le hablé a Marco Antonio Solís y hice un tema precioso. Galle que salía guapísimo, salía de una escalera blanca y los bailes se cortaron, y las escenas cambiaron, el ritmo cambió y la historia había que corregirla. Y para el mes, gracias a Dios, la novela fue de las mejores novelas que te puedo presumir que es de las novelas que en Alemania no vean el género, y la primera novela que ven los alemanes se llama Salomé. Entonces, sí tienes que tener la seguridad y la certeza que hay un compromiso y una responsabilidad, y en el horario, si no está funcionando, no siempre lo que haces va a funcionar, porque depende de muchas cosas. Yo te voy a poner un ejemplo, es como si hoy yo preparé toda la novela y el lunes voy a salir al aire, ¿ok?
Y entonces ya hice todo la mercadotecnia y vengo aquí y también le estoy platicando y les doy el corazoncito y todo el rollo. Y el lunes en la mañana se muere el Papa. ¿Ustedes creen que van a ver mi capítulo de estreno? Pues no lo van a ver porque es un acontecimiento que pasó en ese momento que llama toda la atención. Entonces, pues ¿quién va a querer ver? Mi corazón es tuyo. Son las circunstancias. Pero ¿qué tienes que hacer como productor? Pues hay que inventarlo al día siguiente cómo lo pones. Y ahí donde está pasando que el Papa se lo llevan ahí, métele ahí la cortinilla y mañana no te pierdes el inicio. Sí, pues el Papa ya se murió y la novela todavía está empezando. O sea, así de frío hay que ser, Margarita. Los sentimientos están por proyectarse en el contenido. Pero las decisiones son frías y el público no te perdona, ¿eh? ¿Sabes qué es más difícil? Reconquistar un público que se va de una novela a el inicio de una novela. La novela cuando inicia, hace una campaña y todo, y ese público te va a hacer el favor de verte. Pero si lo decepcionas, se va. Y volverle a decir, regresa a verme, cuesta mucho trabajo. En ese momento acuérdate que hay otras alternativas y hay 400 y tantos canales donde la gente en ese momento se va. ¿Ok? O sea que no sé, sinceramente no he tenido he cambiado actores por indisciplinados, he cambiado esa parte de la novela. Por ahí hay otra novela, debe haber. Mira, hasta La Innombrable funcionó. La Innombrable, la novela. O sea, ¿y por qué La Innombrable? Bueno, porque se llamó Vela de Novia y porque en esa novela vino mi... O sea, tú imagínate que yo contraté al actor, era así como Pedro, ¿eh? Yo contraté al actor, yo lo arreglé, yo le corté el pelo, yo le puse el traje, todo, y que se lleva a mi mujer. Ahí está. ¿Y qué haces? A ver. Bueno, lo tienes que vivir, ni modo. Así es la vida. Y al principio te duele y todo, pero pues aquí estoy. Y está superado. Y ahorita tengo un hijo. Y la señora está hoy en día, tenemos una muy buena relación. Pero hay que ser frío. En ese momento, claro, o sea, me dolió y lo que tú quieras. Pero la novela continuó, se llama Velo de Novia, y se siguió, y estuve en la locación, y monté una escena, y luego la señora me acusó porque la metí al agua. La escena era así, estaba en el libreto escrita, y ella dijo que era venganza mía y que yo la había dejado ahí. Sí, le dije al director, déjala 3 horas, pero no le eché los tiburones, o sea. Hubo un sentimiento. Así es, Margarita, hay que tomar decisiones frías. Okay. Mi pregunta es sobre las novelas. Por ejemplo, cuando tienen están buscando proyectos nuevos y están leyendo historias, ¿qué es lo que hace que digan, esta es la indicada para hacer la telenovela? Esta es la historia. Primero que nada, como productor, temas... Maro. Primero que nada, Maro, en mi caso, pues tengo que saber qué horario llevo. Si yo estoy programado para una de las 5 de la tarde, el público es bien diferente. En este caso, soy uno de los productores que se ha sostenido en el horario de las 8:30, o que el público me ha permitido estar en ese horario. Entonces, ¿qué le gusta en ese momento al público? Mira, el análisis es el siguiente. Tú vienes de tu trabajo, que llegas, o de la escuela en este momento, llegas que a las 6 de la tarde, 7 a tu casa, más o menos, digamos ahora. Ya sales de la escuela, ya haces el café, si tienes novio ya le dices 2 que 3 quicorites, o sea, ¿ok? Pero ya llegas a tu casa. ¿Te gustaría ver en ese momento el noticiero donde todo es tragedia? No. ¿Te gustaría ver en ese momento las caricaturas? Tampoco. Entonces te vas a meter a chatear o a ver con tus amigas. Si en cuanto estás ahí chateando, oyes que tu mamá, que tu entorno dicen, oye, esa novela está buena, esa novela se ríe, esa novela me divierte, te vas a voltear. O sea, vas a dejar un segundo, unos minutos ahí y te vas a voltear. Y si yo logré que tu atención se volteara a esa novela, a ese momento de mi novela, ya fregué, porque ahí empiezo yo a picarte. Ya te tonté, ya al otro te vas a sacar otro ratito más y otro, hasta que un día llegas y digas, oye, ¿en qué se quedó la novela, mamá? Ese día ya eres mía, ¿ok?
¿O no, Jorge? Entonces, ¿qué depende del horario, Maro? O sea, el horario y tu público, que sepas bien claro con quién compites, quién está al aire de tus productores, qué tienes en la casa de enfrente, porque yo tengo que pensar que hay enfrente en TV Azteca, por supuesto, es competencia, y tengo que pensar el horario donde ese público va a estar cautivo, y si yo tengo a las 8:30, sé que es un horario familiar, que los niños tienen mucha facilidad de estar en la tele, y yo lo que quiero es que la mamá no le diga no veas esa novela, al contrario, ay hijo, que es lo que pasó con Mi corazón es tuyo. Entonces, en ese ejercicio, por ejemplo, si me preguntas ahorita la novela que estoy preparando, que se llama, verdad, no, lleva ese, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, ahorita estamos creando un par de niños, no son gemelos, son niños, pero son gringos, y porque me interesa mucho en este momento la cultura de los americanos, qué hace con la con nuestra cultura, cómo viene este choque. Entonces, eso va a llamar mucho la atención en la familia, eso creo. Pero si yo veo que los pinches niños a la semana no funcionaron, fuera los gringos. Entonces, ahí tienes que tomar la decisión, ¿ok, Maro? Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Maro. Pero a ver, entonces estás estudiando, porque atrás Margarita estudia ingeniería ambiental y no me preguntan nada. Si en una novela me interesa ponerle eso, o sea, me llamó la atención. ¿Y tú estudias qué? Relaciones multiculturales. Bueno, ahí sí ya. Gracias. Muy bien, gracias a ti. Me llamo Brita Iñesta y estudio artes plásticas. Y mi pregunta, siempre he dudado de esto, ¿por qué los actores en telenovelas mexicanas actúan tan exageradamente? Como todo así, súper exagerado. ¿Qué te parece exagerado? Como, no sé, José Antonio, ¿por qué me dejas? Ok, Brita. Creo que estás cerrada en tu camino, vas a cambiar de carrera. Nosotros somos unos exagerados. O sea, tú cuando le reclamas a Jorge algo, de veras nos desbordamos. ¿Y por qué hiciste eso? O sea, ¿o por qué esto? ¿O qué no te diste cuenta que me hablaste tarde? Sí, o sea, siempre lo que pasa es que es en otros tonos. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué pasa con los actores? No es que se desborde, lo que pasa, no son especialmente mexicanos. Si tú traes un actor extranjero, es peor todavía. De verdad, se pasa. ¿Por qué? Pues primero porque no conocen el género. Entonces no saben ni cómo interpretarlo. El género de la telenovela se ve sencillo, pero no. Tiene sus matices, tiene sus curvas muy importantes. De que tiene, por ejemplo, la lágrima. De repente le dices a la actriz, quiero la lágrima en el ojo derecho. Y dices, pues, ¿cómo la vas a soltar? Pues así tiene que ser, porque ahí está la cámara y es lo que te va a ver. Entonces, no es que sí tienes razón que de repente se desbordan, pero nosotros en la normalidad también nos desbordamos en la vida. Yo aquí en este momento, pues estoy contento y me desbordo en la plática y les cuento que los calzones de Andrea, o sea, eso es lo que pasa normalmente, pero dentro de ese desborde logran una naturalidad que funciona, ¿eh? De verdad, créeme que nuestros actores mexicanos son grandes actores y son grandes, tienen una gran habilidad para conquistar y entender, desmenuzar el personaje para poderlo proyectar. Sí puede existir a veces, pues bueno, si te ves a un William Levy, pues ni discusión. O sea, por supuesto que es un pésimo actor. Pero bueno, pues las mujeres le ven otra cosa, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jorge Alberto, estudio actuaría. Y bueno, a pesar de que no tengo nada que ver con la rama, pues que nunca me imaginé estar aquí presente, me interesó algo que dijiste sobre ser un buen jefe. Entonces mi pregunta va enfocada a eso. O sea, ¿cuál es tu filosofía de vida o tus tips para ser un buen líder? Porque tu carrera ha sido muy exitosa. Gracias, Jorge. Fíjate que, primero que nada, tus valores, ¿no? O sea, ¿qué traes? ¿Qué te mueve en la vida a ti, no? Cuando eres un buen ser humano en el sentido de... Yo no te voy a decir que a veces no me dio envidia, che, Jorge, ese chaleco que trae, yo no lo tengo, ¿no? O sea, sí, a veces caí en esos vicios. Pero al final del camino, lo que te ayuda a ser un buen líder es a ser un buen ser humano.
así como jalas la cuerda y exiges, también a la hora que te necesitan para escucharlos y que sepas ganarte su confianza para que compartan la otra parte del empleado, ¿no? Hablo desde el actor, ¿eh? El actor a veces, como líder, tienes que ser un gran psicólogo, porque a veces tenemos deseos de ser escuchados y alguien que confíes, y aparte si tu jefe eres tu amigo, pues ya estás ganando, ya sabes, ya tienes otra parte, ¿no? En tu carrera, por ejemplo, que el día que te titules es como un proceso y el día que ya ejerzas tu carrera es el otro proceso cuando tienes que aprender a dividir entre las decisiones frías, la exigencia, pero también la imagen de tu oficina, de tu área de trabajo, tiene que ver mucho con tus colaboradores. Y eso es tu responsabilidad de cómo lo hagas. ¿Tú cómo te quieres ver? ¿Quieres ver que seas un jefe barco? Genera a tu alrededor eso. ¿Quieres ver que seas un jefe con disciplina? Genera eso, ¿no? O sea, de repente yo entro a mi oficina, por ejemplo, está prohibido que mi gente garnache, pues entras y parece ahí la fonda de la mamá de Larios, entonces no chingues. Aire pasadita, ¿verdad? O sea, uno pone las reglas, los límites, ¿ok, Jorge? Pero al final del camino creo que la esencia con la que estás hecho, con la educación, con tu formación que has adquirido a través de tu casa y de la escuela y de la gente que te rodea, tus maestros, siempre hay un maestro que uno admira, ¿sabes? Siempre hay uno con el que uno se acerca. Yo en mi caso era el de biología, geografía. Era el más exigente, más hijo de la fregada. Pero la neta era el que me enseñó un chorro y me aportó cosas que mi papá no alcanzó a darme o no lo pudo dar. Entonces, uno hay que acercarse con las personas que te nutren, que pueden ser sus buenas, y de ahí uno va haciéndose su propia línea. Pero eres demasiado exigente ya, entonces, contigo mismo, eres muy cañón. Entonces, eso, pues lo vas a ver con tu gente que de repente va a decir, bien amarguetas, pero no, lo que pasa es que es la forma de actuar, hasta tus buenos amigos, ¿no? Pero el que te conoce verdaderamente sabe la otra parte que está dentro de ti, y esa es la que valora. Entonces, creo que un buen líder, primero que nada, un gran convencimiento, sabiduría, hay que saber, porque para mandar hay que saberlo hacer, Eso es mi filosofía. Si no sé hacerlo, ¿cómo lo mando a hacer? Y por el otro lado, mira, por ejemplo, una buena mesa bien puesta, yo soy muy enemigo de que la comida la pongan y que no se vea con ganas que te la quieras comer, ¿no? Eso me molesta mucho. Tiene que estar caliente, se tiene que ver, porque yo pienso en los americanos, en todos nuestros compatriotas que están en Estados Unidos, y que de repente ven un chicharrón en salsa verde, pues eso no lo comen allá. Y yo se lo doy así todo humeante, y la tortilla caliente, y los frijolitos, y así de... Vámonos, ¿no? Entonces en ese momento, y le den la mordida al taco, ¿qué provoqué? Una estimulación en esa persona, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ser un líder. Tener las herramientas para estimular a su gente y conducirse bajo el mismo objetivo. Yo lo que siempre yo digo, vamos a contar la misma novela, vamos a poner la misma camiseta, y el que no quiera, hay una puerta. Yo tengo una filosofía. Para entrar, hay una puertita así. Y para salir, la puerta está así. Para que te vayas con todo y tu ego. Órale, vámonos. ¿Ok? Gracias. Bueno, mi pregunta es, bueno, tú que has estado la mayor parte de tu vida en ese ambiente, y sé que es un ambiente difícil, ¿cómo lo has hecho para mantener esa humildad? Bueno, lo he observado y eres humilde. ¿Cómo lo has logrado? Pues porque no conozco la otra. No, Jorge. Yo creo que he aprendido con el tiempo. Los grandes científicos, los poetas, me gusta mucho leer literatura. Los ves y son personas sencillas, ¿sabes? No necesitan presumir lo que ellas saben y lo que uno les admira. Entonces yo creo que mi trabajo es de mucho, donde yo me desenvuelvo, hay mucho oropel, mucho glamour, mucha fantasía, mucha falsedad también, hipocresía. Y yo de ahí vivo, ese es mi entorno, pero eso no quiere decir que yo pertenezca a ellos. Yo quiero quedarme con mi esencia
y yo quiero venir a compartir con ustedes mis alcances, hasta dónde he aprendido y también manifestarles las carencias que yo también tengo, pero eso no me hace ser ni menos ni más. Soy una persona como ustedes, y lo que sí creo que es una obligación es mi experiencia y mi aprendizaje compartirlos. Y lo que yo les pueda ayudar a crecer o a evolucionar o a darles, ¿verdad?, con mucho gusto. Y tú decías, tu ambiente es muy difícil. Yo te puedo hablar desde los médicos, abogados, políticos y tu misma área. Cuando empiecen a ejercer los dos, se van a dar cuenta de lo difícil que es que te den oportunidad. Tengo una amiga que es pintora, y aquí en su país, esa es regiomontana, aquí en su país no la conoce nadie. En París, ahora se va a Bali a una exposición. O sea, es una chava que está cañona, cómo está cotizada, y tiene dos asesores managers, cómo le venden su arte y todo. Y yo le pregunté, le dije, oye, ¿y por qué aquí en México? Pues porque no me interesa México. O sea, me cerró la puerta y no me interesa estar aquí. Entonces, son aprendizajes, ¿sabes? O sea, yo creo que no tiene nada que ver lo mucho o lo grande que seas para perder tu personalidad y tu esencia. Tu esencia ahí está, soy muy feliz con ella y jamás dejaré de ser eso, porque gracias a esos valores y a esa educación, a esa formación, gracias a tener siempre la humildad de aprender de cada uno de los que me rodean, hoy en día he podido demostrar mi producto tenga un nivel de audiencia, de calidad, y me permita crecer y me permite estar cerca de ustedes, que es un privilegio estar con estudiantes de una universidad, y no le estoy choreando, no soy político. Es de verdad, neta, es un aprendizaje para un servidor, el llevarse la opinión de cada uno de ustedes y el saber que hoy en día, si tuviera que cambiar el inicio de mi vida, la cambiaría por estar en una butaca ahí, no por otra cosa que haya vivido, ¿ok? Gracias, Jorge. Y les deseo a los dos mucha suerte, mucho éxito. Y lo que yo les pueda ayudar, hagan un trabajo, y vamos a comprometer, hagan los dos juntos un trabajo, y mi próxima novela va a estar en el set principal, su trabajo. ¿Sí? Vale. Para que siempre para que empiecen a sentir qué sensaciones que de repente digas, oye, no van a cobrar derechos ni modo, eso también. Sí. O sea, pero dicen, ese trabajo lo hicimos, pero lo hacen entre los dos. Que es donde van a empezar los problemas. No es cierto. Venga. Bueno, tengo 23 años y estudié diseño, pero siempre me encantó la fotografía. Y entré a trabajar aquí a TV Club. Yo no soy fotógrafa, pero estoy, creo que más enamorada que nunca de todo esto. Y quería preguntarte, más allá de los actores o de guión, ¿cómo seleccionas a la gente que está en cámaras? O sea, ¿cómo puedo llegar yo a trabajar y que me elijas a mí? Se está en cámara con casting o algo así. Primero, hay que tener una minifalda. No, María, ¿qué es lo que va a hablar por ti? Pues tu trabajo, tu sensibilidad, lo que quieres hacer y qué hay que hacer, cómo lo puedes hacer. Uy, también estoy emocionado. Tocando la puerta. Entonces, pero como yo le digo a las actrices, porque mira, sí soy muy duro, de repente han entrado actrices a mi oficina y ha salido llorando. Pero los hago ya porque ya, yo soy actriz y digo, sí, yo soy presidente de la República, ¿me la crees? O sea, entra con tu trabajo, con uno, que yo vea que realmente quieres una oportunidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Prepárate, hazte un estudio, prepara tu y empieza a tocar puertas, María. O sea, estás en la edad perfecta. Te voy a decir una cosa. Una empresa como Televisa hoy en día le está dando oportunidad mucho a las mujeres que se desarrollen, porque somos una empresa donde las decisiones, la mayoría está tomada por el sexo masculino. Y nosotros, el sexo femenino es muy creativo, es muy intuitivo, es muy sensible. ¿Qué le falta al sexo femenino para llegar a ocupar esos lugares? Pues carácter. O sea,
¿Tú te imaginas como directora de cámaras y tener 50 hombres bajo tu responsabilidad, que tengas que decirles cómo hagan las cosas? Pues si no puedes ni con el novio, güey. ¿No es cierto? O sea, ¿a poco le vas a decir a tu novio, a ver, vas a hacer esto y esto es acá? Pues no, porque traemos esa educación, esa formación. Entonces imagínate como directora de cámaras que llegues y le dirijas a 50 personas, al iluminador, al camarógrafo, al de audio, al de etcétera, el control de video, bájale a la temperatura y quiero este contraste. ¿Cómo se lo vas a decir? Pues con experiencia y sabiendo, y que aparte pero la primera vez te van a voltear, ¿y tú quién eres? Bájale, ponte, ¿no? O sea, bájale y ahorita yo te digo, por esto y esto quiero estos rangos. Y voy a tener esta cámara aquí, y aquí voy a meter esta luz, y quiero que aquí la cara... Y entonces, aquel macho, aquel hombre que le cuesta trabajo aceptar que una mujer te guíe, tiene que aceptar que sabe y que tiene los conocimientos. Entonces, yo creo, María, que es una oportunidad muy importante que se está viviendo para que tú te acerques. Yo te lo digo, o sea, de esto lo platiqué aquí con Silvestre y le dije, la gente que tenga inquietudes, yo con gusto la invito a participar. Yo no sé si se quede, eso ya no es mi responsabilidad, a ella tiene que pasar. Pero una de las cosas que tienes que tener, primero que nada, es el conocimiento, las ganas, ¿verdad? Una propuesta diferente y carácter. ¿Ok? Órale, María. Gracias. Oigan, muchas gracias. Gracias.